De repente abrí los ojos 7 días después de ser enterrado, y me encontré con un grupo de espíritus zorro realizando rituales. Así que me senté directamente en el ataúd. Mi mente estaba funcionando rápidamente y empecé a hablar tonterías. El rey llama se confundió y tomó a la persona equivocada, y me devolvió. En realidad, estoy prestando mi cuerpo de nuevo. En mi vida pasada practiqué durante 100 años y finalmente caí en la trampa de un demonio, y pasé 50 años en el inframundo, y así obtuve la oportunidad de vivir de nuevo. Pero este cuerpo es demasiado débil. Mi energía vital está a punto de morir y el fuego Yan se ha extinguido. Si no consigo un poco de energía Yan, me convertiré en un zombie, así que rápidamente empecé a lamentarme. Señor zorro, por favor, ayúdame, préstame un poco de fuego vital para salir del apuro. De lo contrario, moriré al ver la luz. Sin fuego vital, soy solo un fantasma. Pero esta cosa está conectada a la duración de mi vida. Somos de diferentes especies, así que no sé si puedo pedirlo. Entonces, préstame dinero. Te ofrezco mi fuego vital como garantía. No, tú me prestas el fuego, yo te doy el dinero. Este tesoro es para ti. ¿Qué tal si me das un poco de fuego? Este dinero ha pasado por las calles del inframundo. Tiene una gran conexión con el inframundo. Este viejo zorro realmente sabe de valor. Sus ojos brillaron al oler la oportunidad. Se acercó sigilosamente y aceptó el dinero. Está bien, salvar una vida es mejor que construir un templo de 7 niveles. Una chispa de fuego vital cayó sobre mi cabeza. Mi cuerpo se calentó de inmediato. Aunque todavía hay un poco de corriente, al menos puedo respirar, así que aproveché la oportunidad. Cuando me recupere, definitivamente prepararé un banquete de pollo para honrarte. El viejo zorro tomó el dinero, aunque un poco aturdido, pero al escuchar pollo, se mostró complacido, pero esta chispa de fuego no es suficiente. Tú tampoco tienes un plan de seguimiento. Más tarde aún tendré que morir, así que ¿no sería en vano todo esto? Estaba esperando esta frase. La forma de volver a la vida debe caer sobre él, así que inmediatamente empecé a actuar como un tonto. Pero tú estás aquí, así que haz el bien hasta el final. Enséñame. Entonces has preguntado al zorro correcto. Soy de buen corazón. Te enseñaré, realizando rituales para devolver la vida. Pero si te salvo, no olvides mi pollo. Este secreto taoísta, incluso un zorro salvaje puede aprenderlo. Me sentí un poco inquieto, pero hablé con dulzura. Gracias, espíritu zorro, por enseñarme, no solo pollo. Te ofreceré incluso cerdo. El día está por amanecer. Te ayudaré a realizar el ritual mañana por la noche, para alejar la mala suerte. Primero ven conmigo. El viejo zorro miró el cielo. Yo hice una reverencia respetuosa para agradecer, y calculé mentalmente. Aunque este viejo zorro es codicioso, no es mortal, seguirlo realmente tiene una salida. Me llevó a un templo en ruinas al borde del camino, que parecía un baño. Quédate aquí. Yo iré a marcar el área con un poco de orina. Durante el día, no salgas ni comas cosas extrañas. Ahora estoy sudando frío. Ni siquiera puedo mantenerme en pie, así que no tengo apetito. El viejo zorro temía que muriera y arruinara el asunto. ¿Todavía hay dinero? Te voy a dar un poco más de trabajo. Realmente no hay más. Me esfuerzo por sentarme en posición de loto, manteniendo la energía vital dentro de mí. Sigue con lo tuyo. Tengo un plan para aguantar hasta mañana por la noche. El viejo zorro, al ver que no me muero de inmediato, se dio la vuelta y sacó de un rincón una vieja manta rota y me la echó encima. Viene del infierno. Le presté fuego, gané méritos. Él prometió que si lo lograba, nos daría 10 pollos asados como agradecimiento. No hay problema. Este hombre es un gran benefactor. 10 pollos son suficientes para comer hasta el año nuevo. Solo piensa en comer, apúrate a hacer lo que tienes que hacer. Ve a buscar 7 lámparas de aceite nuevas para este año, 7 cuencos, un poco de granos y cereales, y consigue un manojo de incienso. Recuerda, debes comprarlo con dinero. Quien se atreva a robar o a hacer algo malo, será como ese tonto que fue mordido por un perro. No digas que no te avisé. Todos los zorros se dispersaron. El viejo zorro ofreció un hueso. Sobornó a un gorrión que sostenía el espíritu, para que ayudara a vigilar cualquier movimiento. Y en ese momento, yo aprovechaba el intervalo, adoptando la postura de renacer, con las palmas de las manos contra las plantas de los pies, aferrándome a mi último aliento, ya que he vuelto a vivir esta vida. No puedo permitirme morir de manera cobarde. Si en este lugar remoto hay un espíritu zorro, significa que hay energía aquí, pero este cuerpo está demasiado debilitado. No se puede recuperar en 3 o 5 años. Depender solo de mi duro entrenamiento es muy lento. Necesito encontrar un asistente. Este viejo zorro, aunque es codicioso, no tiene mal corazón. Es un buen material, mejor sería reclutarlo. Siguiendo el camino del chamanismo, establecer un templo y reclutar algunos espíritus salvajes para que trabajen para mí. El tiempo pasaba en la agonía, y pronto llegó el momento del crepúsculo. La llama de vida prestada ya estaba a punto de extinguirse. Estaba tan hambriento que me daba vueltas la cabeza. Mi estómago parecía estar siendo retorcido. Afortunadamente, los zorros eran rápidos en su trabajo. Trajeron lámparas viejas y cuencos llenos de grasa. El viejo zorro se transformó en una anciana y levantó la mano. 7 cuencos de arroz se colocaron frente a mí. El viejo zorro, al verme como un muerto, se preocupó un poco. ¿Sigues vivo? No te desmayes. Esto lo tienes que hacer tú mismo. No te mueras. Con que tengas aliento, está bien.
Más tarde te ayudaré a rendir homenaje a las 7 estrellas del norte. Yo diré una frase y tú repetirás. Tu corazón debe estar decidido. Esto es un asunto de vida o muerte. Con el Señor de la vida en el cielo, no se permite ningún error. La noche cayó, las luces del templo en el campo brillaban y llamaban. El viejo zorro hizo que los pequeños bajaran la maleza, para dejar entrar la luz de las estrellas. El arreglo de las 7 estrellas estaba listo y el incienso encendido. Sentí el olor del arroz crudo. Mi estómago rugía. Casi quería extender la mano y tragarlo de un bocado. En ese momento, el corazón del fantasma aún no se había ido, seguía deseando comer. El viejo zorro levantó la vista hacia el cielo cubierto de nubes. Apretó los dientes. No se ven las estrellas, pero hay que rendir homenaje, las nubes no pueden ocultar la luz de las estrellas. Él me sostenía, emitiendo un canto agudo, como el llanto y la risa de un bebé. El discípulo, con sinceridad, rinde homenaje al origen, respetando a la osa mayor, pidiendo protección de la vida, otorgando 1800 méritos. Yo seguí con las palmas juntas, apenas me incliné. Un viento helado surgió de repente. Innumerables sombras negras se precipitaron hacia el templo en ruinas. Mis oídos estaban llenos de aullidos desgarradores de fantasmas. Esto es el regreso de los muertos, atraído por el ritual de resurrección. Las almas solitarias en un radio de decenas de millas. Y los fantasmas salvajes ya olfateaban el futuro. Todos querían aprovechar esta oportunidad de renacer. El viejo zorro cambió de color. Evidentemente no esperaba que el alboroto fuera tan grande. Pero una vez que se dispara la flecha, no hay vuelta atrás. Si paramos ahora, nadie podrá salir con vida. Él, con determinación, continuó recitando el hechizo, esforzándose por mantener la situación bajo control. Las ofrendas en la esquina se quemaban rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos se oscurecieron y se enmohecieron, como si algo hubiera absorbido su esencia. La pequeña zorrillo revivida gritó una vez, pateó con sus patas, cayó rígida y dejó de moverse. Luego, las 2 velas en la entrada del templo se apagaron de golpe. Una ráfaga de aire frío irrumpió, helando el ambiente. Era un fantasma colgado de medio pie de altura. Al entrar al templo, el hielo se formó por todas partes. Ese fantasma colgado tenía un rostro pálido, con una soga de cáñamo alrededor del cuello. Había muerto por un clavo en el ojo, mientras yo y el viejo zorro estábamos realizando el ritual. En el siguiente segundo, una cuerda ilusoria se ató al cuello del viejo zorro. Pero el viejo zorro reaccionó rápidamente. Saltó y se liberó. Luego, de repente, cambió de dirección. Ya no se inclinó ante el señor de la osa mayor, sino que se inclinó directamente ante mí. En ese momento, yo estaba sentado en posición de loto. Frente a mí había 3 cuencos con arroz crudo y varitas de incienso. Parecía una estatua divina. Con esta reverencia del viejo zorro, directamente me transfirió una gran parte de su fuego vital. En ese instante, mi mente resonó. De repente sentí la profunda conexión con el templo consagrado de la anterior vida. Aunque en mi vida pasada fracasé en el cultivo, después de mi muerte, mi cuerpo fue venerado con oro, recibiendo ofrendas durante 50 años. En este momento, aprovechando la conexión del cinturón de la osa mayor, la divina energía de ese templo cruzó los planos, protegiendo mi cuerpo desgastado. Una luz dorada brilló de repente, todo el templo en ruinas brillaba como el día. Ese fantasma colgado, tocado por esta pura luz dorada taoísta, gritó, y retrocedió. No me atreví a distraerme, aprovechando esta energía. Recité de una vez el último hechizo. Gran santo, señor de la osa mayor, capaz de deshacer las 3 calamidades. Ofrendas de veneno y males difíciles, revelando el sufrimiento de la sociedad. En un instante, las nubes oscuras se disiparon, las 7 estrellas brillaron. En ese momento, la energía yin se dispersó y el fuego vital se reavivó. Una cálida corriente largamente esperada recorrió todo mi cuerpo. Los vasos sanguíneos rígidos volvieron a la vida. El corazón latía con fuerza, golpeando con ritmo. Ese sonido era simplemente la melodía más maravillosa del mundo. El fantasma miserable fuera del templo, al ver que todo estaba perdido, me lanzó una mirada feroz, y se desvaneció en una sombra negra. Pero yo sabía que esta enemistad ya estaba sellada. Abrí los ojos, y vi al viejo zorro desplomado en el suelo. Él arriesgó su vida para salvarme, perdiendo más de la mitad de sus 50 años de cultivo espiritual. Ya ni siquiera podía mantener su forma humana, y mostró su verdadera forma. Las otras zorritas se acercaron gruñendo y mostrando los dientes, obviamente pensando que yo había arruinado a su viejo. No se preocupen, tengo un plan. Sujeté a esas zorritas peludas, y con la fuerza espiritual que sentí hace un momento, concentré un poco, y un rayo dorado disparó directo al entrecejo del viejo zorro. Ese rayo dorado contenía el poder del elixir que cultivé en mi vida pasada, y la devoción espiritual de las ofrendas, de altísima calidad. En un instante, surgió un mechón de pelo naranja en su entrecejo. No solo recuperó todo el cultivo perdido, sino que además, su cultivo se disparó a 80 años. El viejo zorro despertó de repente, primero quedó atónito, luego empezó a bailar y saltar, haciendo extraños sonidos. Las otras 3 zorritas también comenzaron a celebrar, correteando por todo el templo. Un momento después, el viejo zorro volvió a tomar la forma de la anciana bajita, se arregló la ropa, y me hizo una reverencia respetuosa. La pequeña zorra agradece a la gran deidad por iluminarla. Ahora que ha recibido mi poder, su inteligencia se ha elevado a un nivel, y sabe que no soy alguien común. No me llames gran deidad, solo he despertado recuerdos de mi vida pasada. Me salvaste la vida. Es justo que te devuelva el favor. Por cierto, todavía no sé tu nombre. No tengo nombre. Todos me llaman Van. Estos pequeños se llaman Yidan, Erke y Santuo. Esos nombres son muy informales.
Les daré nombres decentes más adelante. Pero primero dejemos esa deuda del pollo. Tengo algo serio que preguntarte. Al oír que era algo serio, Van se puso alerta. Pateó a un zorro cojo que estaba mirando el espectáculo. Y lideró a los demás para hacer una reverencia ordenada. Se acercó y bajó la voz para decir: el dueño original de este cuerpo era el hijo de un erudito. Su familia tenía 100 acres de buenas tierras. Hace unos días enloqueció de repente. Durmió 7 días y murió. Después llegó un taoísta. Insistió en enterrar el ataúd en un cementerio común. Los fantasmas del cementerio dijeron que el taoísta vino a medianoche a abrir el ataúd. Lo miró y se fue. La historia en el lugar definitivamente tiene problemas. Sentí un peso en el corazón. Ese que me insultó antes de regresar a su alma, llamándome demonio celestial. Seguramente es el alma del dueño original. Parece que fue víctima de un hechizo de alma. Ese taoísta es casi con toda seguridad el que está detrás de todo. Si no resuelvo este peligro, tarde o temprano vendrá a buscarme. Pero apenas puedo moverme por el camino de la resurrección. Primero necesito encontrar un lugar para recuperarme. Volveré a casa primero. Al amanecer, el sol tan esperado me acaricia. Aunque me siento débil y podría desmayarme en cualquier momento. Pero esta sensación de estar vivo es realmente buena. Van me preparó un tazón de gachas de mijo. Me las forcé a beber un par de sorbos. Me dieron mucho asco. Pero al menos sentí un poco de calor en el estómago. Después de descansar un rato, la anciana Van me ayudó hacia la casa de los Lee. Los aldeanos que pasaban al verme se asustaron como si hubieran visto un fantasma, gritando y huyendo en desbandada. La gran casa de los Lee ya estaba hecha un caos. Nadie se atreve a entrar corriendo. El señor Lee y su esposa se miraron, sorprendidos y enfadados. La señora Lee, sin embargo, agarró del brazo a su esposo, con los ojos enrojecidos. Es verdad. Los dos se apoyaron mutuamente y salieron corriendo. Y al instante vieron a mí en la puerta. El señor Lee me señaló con voz temblorosa. La señora Lee, al ver esto, casi se desmaya en el acto. ¿Qué demonios eres tú? ¿Por qué sigues molestando el cuerpo de mi hijo? Van se interpuso delante de mí, gritando a los aldeanos que miraban. Queridos aldeanos, escuchen lo que tengo que decir. Esta mañana fui a trabajar al campo. Pasé por el cementerio, y me asusté tanto que me temblaban las piernas. Quería irme rápido, ¿y saben qué pasó? Hizo una pausa intencionada, manteniendo la intriga. Alguien al lado no pudo esperar más y gritó: vieja, habla ya. Van sonrió maliciosamente, y continuó su relato sin prisa. Resulta que este joven le estaba gritando al cielo. Yo escuché que era una voz humana. Y era de día. ¿Quién se atrevería a salir? Así que di unos pasos hacia adentro. Y efectivamente vi un ataúd. Dentro alguien pedía ayuda. Salven una vida. Santo sea el 7º nivel de la pagoda. Al abrir el ataúd, vi. Ah, era el joven de la familia Lee. La voz de Van dejó a los aldeanos atónitos. Pero al mirar a su alrededor, vi que las miradas de los aldeanos claramente querían usar sus azadas para matar a esta monstruo que había resucitado. Mi viejo padre, el señor Lee, temblaba de miedo. Las palabras se le atoraban en la garganta. Pero la señora Lee de repente se lanzó hacia mí y levantó el cabello detrás de mi cuello, fijándose en la mancha negra. Y gritó llorando. El señor Lee se atrevió a acercarse, sorprendido y feliz. Van, quemada por la energía vital de la gente alrededor, temiendo que su cola de zorro no pudiera ocultarse, dio la vuelta y salió corriendo. Más rápido que un conejo. El señor Lee no se preocupó por perseguir a la anciana. Rápidamente llamó a los sirvientes para que encendieran fuegos artificiales para ahuyentar a los espíritus, y trajo el espejo Bagua para reflejarme. Por fin respiré aliviado. Dejaron desmontar el altar y quemaron mi placa ancestral. Cuando llamaron al doctor Lin, el médico mediocre del pueblo, sus piernas temblaban como un cedazo. Hace 7 días fue él quien determinó que yo, un novato, moriría sin duda. Temblando, tomó mi pulso. Aunque el pulso era débil como un hilo, era un pulso vivo y real. Mientras pueda salvar esta semilla venenosa que soy, haré todo lo que usted diga. Yo fingía estar tonto en la cama, pero en mi interior sabía claramente que ese doctor era un charlatán, aunque su método de cuidado no estaba mal. Durante los siguientes 3 días, sobreviví con agua de arroz, y de paso entendí más o menos cómo era este mundo. Ahora estamos en el 3er año de Ji de la dinastía Danin. La historia tomó un giro tras la dinastía In, y todo cambió. Aunque hay muchas escuelas de pensamiento, ya no coincide con el mundo que yo conocía. No encaja. El dueño de este cuerpo se llama Li Yun. Tiene 16 años y es un prodigio. Su familia posee 100 acres de buena tierra, son terratenientes ricos. Lo más importante es que mi padre adoptivo ha sido un aspirante a funcionario toda su vida sin éxito, y ha puesto todas sus esperanzas en mí. Incluso me pusieron el nombre Yun, para que tuviera gracia literaria y espiritual, esperando que pudiera cumplir con sus expectativas. Pero cuanto más pensaba, más raro me parecía. El dueño original del cuerpo era fuerte y de repente enloqueció y murió súbitamente. Y justo después llegó un taoísta, que no solo no cobró, sino que obligó al señor Li a enterrarme en un cementerio común.
diciendo que era por el Feng Shui. Según escuché, ese taoísta incluso robó la noche del entierro, y abrió el ataúd para examinar el cadáver. Esto claramente es un hechizo de separación del alma. Ese taoísta no tenía buenas intenciones. Quería usar mi cuerpo para alimentar un mal espíritu, o extraer mi alma para refinarla. Por suerte, tomé posesión de este cuerpo. Si no, la familia Lee se habría extinguido pronto, y ya estaba pensando cómo enfrentar a ese hechicero. De repente entró un estudiante, gordito y blanco. Hermano mayor, por fin estás vivo, te he extrañado mucho. Lo miré confundido hacia la señora Lee, mientras el gordito se golpeaba el muslo con dolor. Si me olvidas, ¿quién me dejará copiar en los exámenes? Se me torció la boca. Bueno, es un rico inútil. Liu Kongkong, al ver que no respondía, sacó misteriosamente una caja de madera de la manga. Hermano mayor, esto es un ginseng silvestre de 30 años que robé de mi padre, para que te recuperes. Este gordito es simpático, se limpió la nariz y se acercó, bajando la voz. Hermano mayor, ¿realmente estuviste al borde de la muerte? ¿Cómo es el inframundo? ¿Los fantasmas asustan? Vi su mirada suplicante. Y bajé la voz intencionadamente para decir, en realidad los fantasmas son como las personas. Los fantasmas son como las personas. Como son los humanos, así son los fantasmas. La señora Lee al lado no pudo soportarlo más. Amitabudé. Por favor, cállate, no digas tonterías. Le guiño un ojo a Liu Kongkong. Estoy tan agobiado, que solo quiero hablar con mis hermanos y bromear un poco para aliviar el aburrimiento. Tía, cuando los chicos hablamos. Es muy vergonzoso que estés escuchando al lado. La señora Lee finalmente salió de casa. Suspiró. Desde que ese hijo volvió a la vida, no solo olvidó algunas cosas, sino que también hay una pared gruesa que nos separa de esa familia. Algunas costumbres y detalles ya no coinciden. Si no fuera por la marca de nacimiento en mi cuerpo, las cicatrices de cuando me caí de niño coincidirían. Realmente pensaría que es otra persona. La caja vacía, el ancestro también la inspeccionó personalmente, y efectivamente estaba vacía. Cada cosa, cada detalle, coincide. Pero ese taoísta desapareció como si se hubiera evaporado. No se puede encontrar. La señora Lee no se siente tranquila. Va a los templos a rezar, y también pide amuletos de luz divina que pone debajo de mi almohada, temiendo que sea algún demonio o espíritu, que haya usurpado a su querido hijo. En la habitación, el niño se acurruca junto a la cama, con la barbilla apoyada en el brazo, mirándome con ansias. Hermano mayor, cuéntame qué es realmente el inframundo. J.E., eso lo dejamos para después. Te pregunto, ¿crees que en este mundo existen los dioses y los inmortales? Claro que sí, incluso los santos creen en fantasmas y dioses. El gobierno los celebra cada año. Yo creo que definitivamente existen, pero están demasiado lejos de nosotros. ¿Y tú, por qué crees que puedo volver a la vida? Los ojos de Liu Kongkong se abrieron de par en par, como si fuera de su misma edad, y respiraba con dificultad. ¿Quieres decir que? Yo esbocé una sonrisa, fingiendo ser muy profundo e inescrutable. Los inmortales me sirven, y la vida eterna con un solo cabello. Aunque este gordo parece tonto e ingenuo, su cara redonda tiene una frente prominente, y un suelo limpio y redondo. En su rostro hay una verdadera aura de riqueza y poder. Es la mejor opción para que sea mi protegido. Cultivar la inmortalidad requiere recursos y tierra. Yo ahora mismo soy pobre y sin nada. Aprovecharé su suerte para mejorar mi camino espiritual. Ella confía en mi verdadera identidad, y con un poco de orientación, podré hacer que confíe completamente en mí. Efectivamente, cuando Liu Kongkong escuchó esto, se asustó tanto que perdió los 3 almas y las 7 almas, y se arrodilló en el suelo con un sonido sordo, dando 3 golpes en la cabeza. Maestro, aquí estoy, por favor, acepto ser su discípulo. Esto es demasiado fácil de engañar. Ni siquiera tiene una duda. No sé si reír o llorar. ¿Crees que ahora me parezco a un cultivador de la inmortalidad? ¿Mucho? Mi carácter ha cambiado por completo. Parezco un dios de las pinturas. Ya que tienes interés, te voy a dar una oportunidad. Mañana por la noche, prepara 10 pollos asados en casa. Colócalos en el patio y luego ve a dormir. No mires nada, sin importar que escuches. Si hay perros en casa, asegúrate de atarlos bien. Si al día siguiente los pollos desaparecen, esto será un éxito. Liu Kongkong contenía una expresión de confusión. ¿10 pollos asados pueden intercambiarse por un destino celestial? ¿Es tan simple? ¿Sin cebollino? ¿Solo pollos asados? No preguntes más, no es una broma. Si preparas vino, esas zorros se emborracharán y mostrarán su verdadera forma. ¿No asustarían a toda tu familia hasta la muerte? Aunque Liu Kongkong estaba confundido, aún así, tomó nota de manera honesta. Para consolidar el corazón de guía de este gordito, le hablé sobre la ley de causa y efecto en el infierno. Lo escuchó sudando frío, y juró seguirme para cultivar y escapar del mar de sufrimiento. Antes de irme, decidí mostrarle un truco, para impresionarlo completamente. Hice como si supiera mucho. Si no me crees, te diré algo ahora. Ve y compruébalo. En el camino de regreso, encontrarás una suma de dinero, justo suficiente para comprar esos 10 pollos. Pero ese dinero es el dinero de salvación de un pobre. Debes esperar en el lugar durante media hora, y devolver el dinero al donante. Eso se llama virtud genética. El gordito asintió con la cabeza emocionado. Hermano, no te preocupes, no me falta ese dinero. Después de despedir a Liu Kongkong, me hice el cansado y me tumbé a descansar. Justo cuando Liu Kongkong salió, se encontró con la señora Lee, que estaba escuchando afuera. Ella hizo como si no pasara nada y saludó. Tía, me voy primero. Así los compañeros sabrán que mi hermano está bien.
La señora Lee se sintió un poco incómoda y dijo cortésmente: ese ginseng de montaña es demasiado valioso, mejor llévatelo de vuelta. Mi madre no está despreciando la lealtad de mi hermano. Este ginseng lo dejaré aquí. La señora Lee suspiró y llevó a este niño de piedra hasta la puerta. Liu Kongkong subió a la espalda del sirviente que ya estaba esperando. Gritó a la espalda del tonto Erzu: ¡vamos! Llevando al gordito, salieron sin problemas. ¿Dices que una persona muerta puede volver a vivir? No, Erzu respondió de manera clara y contundente. ¿Y si de repente vuelve a vivir? Eso significa que no estaba muerto. Liu Kongkong se enojó y se dio un golpe en el muslo. Es inútil hablar con un tronco como tú. Para. Erzu lo dejó bajar. Liu Kongkong rápidamente recogió un monedero de tela azul del borde del camino. Al abrirlo, estaba lleno de monedas de cobre y plata. Increíble, realmente increíble. Contó cuidadosamente. Justo lo suficiente para comprar 10 pollos. Erzu sonrió tontamente. El joven tiene mucha suerte, incluso caminando puede recoger dinero. Así es, yo, el joven de tu casa. Tengo a alguien que me guía, a un experto que me guía. Esperemos aquí. La persona que perdió el dinero debe estar desesperada. Los dos esperaron un rato al borde del camino. Y efectivamente vieron a una anciana que llevaba a un niño cubierto de barro, llorando y buscando por el camino. Liu Kongkong silbó y levantó la bolsa. ¿Es de ustedes? La anciana, al verlo, se arrodilló de un golpe y empezó a hacer reverencias. La buena señora. Lo perdió, solo puedo recompensar. Señora, no me haga reverencias a mí, deje que ese niño me las haga. La anciana agradeció infinitamente. Tomó a su nieto y le hizo reverencias a Liu Kongkong. Liu Kongkong no se quedó atrás. Le pidió a Erzu que sacara una cadena de monedas de cobre y se las diera al niño. La anciana quiso hacer reverencias para agradecer de nuevo, exclamando que había encontrado a un bodhisattva viviente. Liu Kongkong se subió a la espalda de Erzu y saludó con la mano mientras se alejaban, dejando a la anciana y al niño en el lugar, agradeciendo infinitamente. Erzu, dime, ¿soy una buena persona? Por supuesto que el joven maestro es una buena persona. Jaja, yo soy un buen hombre. Liu Kongkong rió a carcajadas, pero en su corazón se desataba una tormenta. Hermano Li realmente encontró a un dios. Incluso adivinó con tanta precisión quién perdió el dinero. Esto no es obra de un mortal, claramente es un ser extraordinario. Con esta habilidad, aunque no sea un inmortal, ya es un ser extraordinario. Así regresaron a casa. Liu Kongkong fue de inmediato a la cocina a buscar a la señora Zhao. La señora Zhao fue a preparar 10 gallinas. Las mató y las asó para comer. La señora Zhao se asustó, pero cuando este demonio del mundo habló, nadie se atrevió a desobedecer. Después de un alboroto, 10 gallinas viejas terminaron en la olla. Aquí Liu Kongkong estaba ocupada, y yo tampoco estaba ocioso. A través de ese gorrión, estaba vigilando constantemente el movimiento de la madriguera de zorros. Este gorrión, por codiciarme, se convirtió en mi espía. La madriguera de zorros se preparaba para la gran cena de la noche. Tío, ese erudito no nos estará engañando, ¿verdad? Unos cuantos zorros murmuraban, mientras sacaban huesos de muertos y los ponían sobre sus cabezas para transformarse en humanos. Una vez convertidos en un niño fantasma con una gran barriga amarilla, Erke se volvió un cliente sin vergüenza con cara plateada, y Santu era un viejo jorobado tímido y encorvado. El viejo zorro miró con desprecio a este grupo de deformes. Los llevó al círculo enemigo cercano para limpiarlos, y les aplicó un ungüento especial. Solo así logró cubrir el olor desagradable. A medianoche, un viento frío sopló de repente. Liu Kongkong, siguiendo mis órdenes, se escondió dentro de la casa sin atreverse a respirar. En el patio se escuchaban risas y murmullos. La curiosidad de Liu Kongkong pudo más, y no pudo resistir. Se acercó sigilosamente a la rendija de la ventana para mirar afuera, y lo que vio casi la hace salir volando. A la luz de la luna, 4 personas estaban agarrando un pollo asado y devorándolo, con ojos que brillaban con un tenue resplandor verde, y detrás de sus traseros asomaban colas peludas. La anciana, transformada por el viejo zorro, parecía sentir la mirada. Giró la cabeza de forma extraña 180 grados hacia atrás. Esos ojos verdes miraban fijamente a Liu Kongkong detrás de la rendija. Liu Kongkong se asustó tanto que las piernas se le aflojaron, y gateó de 4 patas de regreso a la cama. Si comieron pollo, que no me coman a mí. En el patio, los zorros comían con la boca llena de grasa, y empezaron a empacar lo que quedaba para llevarlo a los más pequeños. El zorro cojo mordía mientras suspiraba. Ser humano es difícil. Mejor aprender de Agi y venderse en las casas de placer de la ciudad. Dicen que solo acostándose se gana dinero, y además se puede recoger energía Yan para nutrir el Din. Cállate, esas tácticas bajas terminarán matándote tarde o temprano. Ahora que seguimos a Sudaxian, ese es el camino correcto. Varios zorros fueron reprendidos y no se atrevieron a hacer ruido, comiendo y tomando. Guardaron todo el pollo restante en la boca, y solo entonces se fueron satisfechos. Hasta el amanecer, Liu Kongkong, que había aguantado toda la noche sin orinar, se atrevió a empujar la puerta y salir. El patio estaba hecho un desastre. La mesa llena de manchas de grasa y huellas de patas. Y en el suelo quedaban algunos pelos de zorro. Esto claramente no parecía cosa de humanos comiendo y bebiendo. Aunque en el campo hay muchas leyendas de fantasmas y demonios, esta era la primera vez que realmente se encontraba con uno. Aunque Liu Kongkong sentía miedo, lo que sentía más era emoción.
Si hay monstruos, entonces lo que dijo el hermano Li sobre los inmortales debe ser verdad, aunque anoche no vio a ningún inmortal. Esos zorros que comían el pollo, eran reales y tangibles. Y que el hermano Li pueda mandar a los zorros demonio, ¿no es acaso una habilidad impresionante? Los sirvientes de la familia Liu la pasaron mal, especialmente la señora Zhao, que escuchaba los ruidos en el patio a medianoche, y se asustaba hasta perder el alma. A la mañana siguiente, ella temblorosa aconsejó a Liu Kongkong: joven maestro, esas cosas no son limpias, no las invite a la casa de nuevo. Lo que pasó anoche con la señora Zhao se quedó en secreto. Que nadie lo diga, después te daré 200 como recompensa. Los 4 zorros demonio también regresaron satisfechos a su madriguera, y repartieron los huesos de pollo restantes a los más pequeños. Al amanecer, el espíritu del gorrión voló al árbol torcido, y gritó con arrogancia: la banda de zorros viejos ahora se ha vuelto lista, sáquenlo rápido. Maestro, ¿qué desea? Después de hablar, el gorrión añadió: esta noche iremos a la casa de Su, el inmortal les dará nombres. Y también les pidió que investiguen a los monjes y taoístas de esta generación, a ver quién tiene algo de verdadera habilidad. Al oír que les darían nombres, Van no podía dejar de sonreír. Con un nombre oficial, también seremos un ejército formal y obstinado. Yo, acostado en la cama, bebiendo la papilla de carne de Xiaon Bei, pensaba para mí mismo: ahora tengo exceso de yin y deficiencia de yang, el alma es demasiado fuerte. Pero el cuerpo físico es débil, necesito nutrirme bien. El médico no se atreve a dar medicina fuerte, pero yo sí. Mandé a cortar ginseng para Liu Kongkong en rebanadas, para que chupe una cada día bajo la lengua, y que se disuelva lentamente con la hoja dorada. Además, con el cuscús de carne y sopa de cordero en pequeñas porciones, la velocidad de recuperación del cuerpo ha mejorado bastante. Xiao Hong me miró sorprendido al ver la lista de hierbas que había preparado. ¿Desde cuándo el joven maestro entiende de medicina? No expliqué nada, solo le dije que lo hiciera. Después de beber el cuscús, esparcí algunos huesos en el patio, sobornando a ese espíritu de gorrión para que siguiera siendo mis ojos. Luego regresé a la habitación y tomé los textos que había leído el anterior propietario, estudiando los caracteres y pensamientos de este mundo. No pasó mucho tiempo antes de que Xiao Hong entrara. Joven maestro, el joven Liu ha llegado. Dejé el libro. Déjalo pasar. Apenas terminé de hablar, Liu Kongkong se arrodilló ante la cama, con los ojos brillantes. Hermano mayor, eres increíble. Ayer realmente encontré dinero. Sonreí. Xiao Hong cerró la puerta al salir, y Liu Kongkong se acercó de inmediato, bajando la voz. Hermano, las que comieron pollo anoche eran los espíritus zorros. Asentí con la cabeza. Así es, fui yo quien los envió. ¿Quiere presentarte a ellos? Eso es lo que el hermano mayor llama destino celestial. Liu Kongkong estaba emocionado y asustado. Hermano mayor, tengo miedo de los monstruos. ¿De qué tienes miedo? ¿Acaso te haría daño? Lo miré a los ojos. Estoy destinado a convertirme en un inmortal en esta vida, pero enfrentaré muchas calamidades. Necesito a alguien que me proteja. ¿Estás dispuesto? Al escuchar esto, Liu Kongkong levantó la mano y juró de inmediato. Estoy dispuesto. En esta vida, seguiré al hermano mayor. Donde apunte la espada del hermano mayor, yo iré. Suspiré. Este tonto es demasiado sincero. Dije en serio. Ya que estás dispuesto, te enseñaré verdaderas habilidades. He calculado que recientemente tendré calamidades y necesito tu ayuda. Planeo que abras un templo de espíritus zorros, y que invites a esa camada de zorros a casa para venerarlos. Planeo enseñarte el método de invocación de los chamanes, para que seas el discípulo de los espíritus zorros. Este método, aunque consume algo de energía vital, pero estableceré reglas, para que los zorros no posean a la gente sin control, reduciendo al mínimo los efectos secundarios. Este método te permitirá obtener poder mágico, sin necesidad de practicar, pero también tendrás que pagar un precio. ¿Estás dispuesto a perder algo de energía vital, obtener poder mágico sin practicar, y además perder peso? Este negocio es una ganga. Hermano mayor, enséñame rápido. ¿Es esto cierto? Este razonamiento es increíble, así que le enseñé las fórmulas y la disposición. Las reglas del templo con detalle. Busca una habitación tranquila en casa. Venera las tabletas del Isigoni, de esos espíritus zorros. Cada mes, el 1 y el 15, debes ofrecer carpas. Esa habitación no debe abrirse normalmente, ni debe permitirse la entrada a otros. Solo tú puedes entrar. Le advertí con cuidado. Los zorros no comerán gratis en tu casa. Tienen buena información. Puedes usarlos para hacer negocios. Pero cuando ganes algo de dinero, debes destinar una parte para hacer buenas acciones y acumular méritos. Esto es para que acumules. También es para que estos zorros acumulen. En esta camada de zorros, solo hay uno que coincide contigo. Pero con uno solo puede controlar a los otros 3. Los zorros no solo deben comer, también deben ser educados. Cuando tengas tiempo, cuéntale sobre la feroz nevada. Al escuchar que iba a enseñar, Liu Kongkong se desanimó. Hermano, yo apenas sé leer unas pocas palabras. Le puse una cara seria para asustarlo. Si no educas su naturaleza, ¿qué harás si un día se desata su instinto animal? ¿Y se comen a toda tu familia? Debes criarlos como a niños. Solo así estarán dispuestos a arriesgar sus vidas por ti. Y además, cuando les des de comer, debes hacerlo tú mismo, para que reconozcan tu olor. Y también, habla mucho con ellos, para que se familiaricen con tu voz. Organiza todo bien. Al mediodía Liu Kongkong y Erzu comieron un almuerzo vegetariano. Por la tarde volví a mi habitación, y me quedé dormido. Y de hecho tuve una pesadilla. En el sueño había un viento frío, las puertas y ventanas sonaban. Me levanté para cerrar la puerta y al volverme, vi a una persona colgando del viga. Era mi sirvienta Xiaon. Xiaon tenía el cabello desordenado, la lengua muy larga, y sus ojos de pez muerto me miraban fijamente.
Me cayó un sudor frío, en mi vida pasada nunca había soñado. Ahora este sueño debe ser un presagio. Inmediatamente saqué monedas para adivinar. Las lancé 6 veces y obtuve un mal augurio. Un grupo de águilas atacando a ovejas, un mal presagio. Yo soy la oveja que acaba de ser sacrificada. Ese grupo de sombras son cosas sucias que vienen a buscarme. Ese fantasma ahorcado no solo me encontró, sino que también trajo ayuda. Me reí fríamente, no hay forma de que toquen a los míos. Inmediatamente llamé a Xiaon, le corté un mechón de cabello, y le pedí su fecha de nacimiento. Xiaon se sonrojó, pensando que iba a hacer algo malo, pero aún así lo hizo. Enrollé el cabello en un papel, dibujé un talismán y recité un hechizo. Luego le dije a Liu Kong que fuera a comprar una gallina vieja viva de más de 3 años. El gordo no dijo nada. Salió y compró una gallina de 6 o 7 kilos. Metí el talismán en el estómago de la gallina y se lo pasé a Xiaon. Estos días, átala en la cabecera de tu cama. Su vida depende de ello, debes hacerlo. Xiaon, asustada, se puso pálida y asintió con la cabeza. Miré a mis padres y a los sirvientes de la casa, aunque había algo de mal augurio. Afortunadamente no había muertes. Parece que ese fantasma elige a los más débiles, y se adelantó a dañar a Xiaon. Le pedí a Liu Kong y a Xiaon que me ayudaran a mover los muebles del patio, y preparé un sencillo arreglo de Feng Shui. Finalmente, quemé un talismán en la puerta. Después de hacer todo esto, me quedé pensando, ¿cómo entró este fantasma? En la casa hay un dios de la casa. No se permite la entrada sin invitación. A menos que haya un traidor que lo guíe. Pensé en el alma del original. Si fue el original quien trajo al fantasma ahorcado, entonces tiene sentido. Esto debe resolverse. Si el alma del original se convierte en un espíritu, en un fantasma desgarrador, o incluso en un cadáver demoníaco, entonces mi cuerpo no podrá mantenerse por mucho tiempo. Después de pensarlo mucho, la mejor manera es entrenar al original para que sea mi general divino principal. Como el maestro Sa recuperando el paso de los muertos. Todos se benefician mutuamente. Es mejor que dejar que se convierta en un espíritu maligno. Al día siguiente hice que limpiaran toda la mansión, de arriba a abajo, ajustando el Feng Shui para reunir energía vital. A la hora de la cena, como necesitaba tomar caldo de pollo para fortalecerme, el padre de Li aprovechó para celebrar la boda, y hasta invitó a Liu Kong a beber. Liu Kong, ese gordito, es bastante sociable. Logró hacer reír mucho al señor Li. Se tomó 7 u 8 copas, y además disipó la última duda del padre de Li sobre mi regreso a la vida. Después de la comida, mis padres se retiraron a descansar. Nos pidieron que nos acostáramos temprano. Los 2 mayores se fueron, y yo me quedé con el gordito en el patio delantero. Me senté en una silla, el gordito se quedó de pie bajo la luna. Y también despedí a Xiao Fen y a las otras sirvientas. Los sirvientes, como si hubieran recibido un gran perdón, se dispersaron de inmediato. Y en la casa solo quedamos Liu Kong y yo. A la luz de las velas, los ojos de este gordito brillaban como 2 grandes bombillas. Le expliqué durante media hora las técnicas de cultivo, y lo vi rascarse la cabeza, deseando ascender de inmediato. De repente, se oyó un golpe fuerte en la puerta. Calculé y fui a abrir. Llegaron los invitados, y desde arriba se escuchaban píos de pájaros. Era el gorrión que gusta de escuchar en las esquinas. Aunque este grupo no tiene mucho poder, su capacidad de obtener información es excelente, y además son golosos. Anoche envidiaban al zorro comiendo pollo. Esta noche tenían que venir a aprovecharse un poco. Cuando Liu Kong abrió la puerta, vio a una anciana vestida de negro, con una muñeca de cabeza grande, un hombre cojo y un anciano jorobado. Al verme sentado en la silla, de inmediato dieron 3 pasos y se sentaron 2, y con un saludo común se arrodillaron en el suelo. La tribu de zorros pequeños sí rinde homenaje al inmortal superior. Levántense, los he llamado esta noche. Primero para darles nombres, y segundo para transmitirles instrucciones. El discípulo está muy emocionado. Los 4 zorros, al oír esto, se emocionaron y no paraban de inclinar la cabeza. Especialmente el viejo zorro Van. Las lágrimas corrían sin parar. Después de tantos años finalmente fueron reconocidos. Los consolé un poco, y les di un poco de inspiración espiritual, lo que conmovió profundamente a estos zorros. Van, ¿eres un zorro macho? El discípulo está acostumbrado a esta apariencia de anciana, lo que facilita hacer trámites fuera. Entonces Van, de ahora en adelante te llamará Sujin. Si es el primero, Uduxiu, el segundo, Ubutan. El tercero, Udelu. Ya que me siguen, deben seguir el camino correcto. No vuelvan a hacer cosas sucias. Sí. Ahora viene la parte de transmitir la enseñanza. Pregunté sobre la herencia de la línea de Ujin. Resulta que es un camino improvisado. Directamente desestimé su conjunto de técnicas mezcladas. Y luego transmití un auténtico camino celestial, enseñándoles cómo establecer el camino y acumular méritos. Ujin, ¿estás dispuesto a ser el guardián de la mesa de sabiduría y practicar juntos? El discípulo está dispuesto. El discípulo está dispuesto. Ujin asintió repetidamente. Esta era una buena oportunidad para aferrarse a alguien importante. No se atrevió a rechazar. Así que, frente a mí, cada uno con su jarra, sellaron el contrato. Antes de irme, llamé a Ujin a un lado, y le susurré. Ese fantasma colgado se ha infiltrado con ustedes. Ve y averigua su trasfondo. Quiero atraparlo con facilidad. Ujin quiso hablar, le hice una señal con la mano para que no hablara, dejándolos salir por la puerta trasera. Los zorros se fueron, y luego hice que Liu, rápidamente, dibujara una línea con el fondo de la olla en la puerta trasera, recitando un hechizo. Ahora está bien, ese fantasma no podrá escapar. Es un espíritu de gorrión en mi cabeza, que grita desesperadamente. Yo, a partir de ahora te llamarás Tanjin, y estarás conmigo. Cuando aprendas a hablar como un humano, te aceptaré como mi discípulo formal.
El espíritu de Gorrión, al escuchar que tenía un nombre poderoso, se fue volando orgullosamente. La noche se hizo profunda, la hora de la rata se acercaba. La temperatura en el patio cayó drásticamente, y un viento frío comenzó a soplar. Sobre las hojas de hierba se formó una capa de escarcha. Yo estaba sentado en mi cobija, y me reí fríamente. Este fantasma tiene un efecto de aire acondicionado, perfecto para el verano. El viento frío giraba en la habitación, como si estuviera buscando un objetivo. De repente, un maullido. El gato en la pintura gritó. Luego, algo. Se rompió como si fuera una pelota de ping-pong. Durante el día, había preparado un simple formación de Feng Shui. Para un fantasma, el flujo es como un río, bloqueando el camino adelante. Lo sólido y estable, es como una montaña. Estas montañas y ríos se combinan en un laberinto. Este fantasma quedó atrapado en un muro de fantasmas. Los ruidos extraños afuera cesaron, todo quedó en un silencio mortal. Pero sabía que esto era solo la calma antes de la tormenta. De repente, un sonido extraño resonó a mi lado. Luna, ¿dónde estás? Ronco y tenebroso, el sonido de pasos pesados se acercaba, pisando mi corazón paso a paso. Esto es una típica técnica de ataque psicológico, intenta asustarme. No hay forma, levanté la vista y miré. La pintura de paisajes colgada en la puerta, que fue un regalo de alguien cuando mi abuelo era un funcionario de 8º rango. La pintura de la montaña, y yo le añadí un hacha de Taishan. Pensando en empujar esta montaña para entrar y soñar. En la cabecera de la cama, también usé cuerdas de hierba para atar una campana, formando un campo de protección. Mientras no abra la puerta, este fantasma, aunque levante el techo, no podrá entrar. Se oyó un chirrido de puerta afuera, pero la puerta no se movía, chirrido tras chirrido. Ese fantasma no podía abrir la puerta. Miraba fijamente desde la rendija de la puerta, soplando un aire gélido. Hizo que el aire se condensara en escarcha al instante, pero desde su perspectiva no veía nada, como si me hubiera vuelto invisible. ¿No está adentro? Entonces cambiaré de lugar. Son solo palabras vacías, no voy a caer en la trampa de abrir la puerta. Efectivamente, una hora después, la sombra negra regresó sigilosamente, y al ver que realmente no había movimiento, se marchó por completo. Se dirigió a un lugar apartado, donde vivían sirvientas. Era el lugar perfecto para aprovecharse de los débiles. Las ancianas roncaban como leones, ni siquiera el fantasma se molestó, y se dirigió directamente a la habitación de Xiaon. En ese momento, Xiaon estaba acurrucada bajo las mantas, escuchando a la gallina vieja al lado de la cama que cacareaba inquieta. Temblando de miedo, recordó mi advertencia, agarrándose con fuerza a sus pies, sin atreverse a moverse. De repente, la gallina dejó de cacarear. Xiaon sintió un terror profundo. La gallina no estaba revoloteando, sino que estaba colgada de una cuerda en la viga del techo. A los ojos del fantasma ahorcado, Xiaon ya estaba tan asustada que había perdido el alma. Era el mejor momento para actuar. Una soga ensangrentada colgaba de la viga. Xiaon, como poseída, se levantó sin control, y caminó paso a paso hacia la cuerda. La cuerda se apretó en su cuello. Xiaon luchó desesperadamente, moviendo sus pies descontroladamente. El fantasma ahorcado observaba la escena con satisfacción. Pero lo extraño era, ¿por qué la rabia de esta joven era tan poca? Miró despectivamente y decidió no seguir matando. Se dio la vuelta para irse, esperando que mañana la familia Su se desmoronara, y luego cosecharía lentamente. Pero cuando intentó irse, se dio cuenta de que no podía salir. El viento aullaba en el patio, pero nunca encontró una salida. Todo el patio era como un barril de hierro. La mantenía atrapada sin escapatoria, hasta que el gallo cantó y amaneció. El mal espíritu se asustó y se metió en el pozo de agua para esconderse. A la mañana siguiente, Li Fu miraba el desorden en el patio, con el rostro sombrío. Yo, sin prestar mucha atención, pregunté, ¿por qué Xiaon no ha venido? La sirvienta tartamudeó. Xiaon está enferma, tiene fiebre y habla tonterías. Dijo que anoche su gallina se cayó y murió en la viga. Yo ya lo sabía. En ese momento, la gallina había protegido a Xiaon de un peligro. Después de terminar mi gachas, salí de la habitación, y vi a Li Fu consolando a los sirvientes. El viento había volado las tejas. No es nada grave, apresúrense a limpiar. Liu Kongkong, con ojeras, se acercó con una expresión de pregunta. Me volví hacia Su Fu y le dije, padre, aprovechando que estamos reparando la casa, ¿por qué no hacemos una gran limpieza para ahuyentar la mala suerte? No solo para ahuyentar la mala suerte, también hay que llenar los sacos de arroz. Hijo, tengo la intención de hablarte sobre un matrimonio. Padre, eso no es urgente. Aún no he aclarado lo de mi muerte y resurrección. Siento que alguien me está haciendo daño. Miré a los ojos de mis padres, mientras estaba enfermo. ¿Hubo alguna persona extraña que viniera? ¿Quién podría ser extraño? No pienses demasiado. Kongkong, regresa primero y organiza el lugar. Apresúrate a descansar. Liu Kongkong asintió y se fue. La familia Li comenzó una gran limpieza. Aproveché para observar la disposición del Feng Shui en la casa. El diseño general era simétrico y ordenado. Los altares estaban separados, ladrillos verdes con tejas. En términos de Feng Shui, no había grandes problemas. Después de todo, el abuelo Li hizo negocios, y además donó para obtener un título de funcionario, dejando cientos de acres de tierras cultivables. Poder vivir en una casa tan grande, sin duda fue gracias a la ayuda de profesionales en diseño. Pero el Feng Shui cambia con el tiempo. La fortuna familiar no se olvida, 3 generaciones en línea directa.
La muerte prematura de Li Yun es la mejor prueba. Dirigí a los sirvientes a mover los muebles, limpiar y reconfigurar con el método del cuadrado mágico, cambiando la dirección del flujo de energía de la casa. La gran limpieza sacó muchas cosas rotas. Incluso un plato roto fue desechado por mí. El Feng Shui de la casa requiere limpieza. Buena iluminación y ventilación son esenciales. Aproveché para establecer relaciones con los vecinos, buscando buena fortuna, y convertí el cuarto delantero del noroeste en mi dormitorio. El cuarto delantero es perfecto para cuidar mi salud, y también para cultivar la fortuna familiar. La limpieza continuó hasta el mediodía, a las 3:15. Un sonido de ovejas, un viento frío repentinamente. Sopló, la mujer que estaba sacando agua. Estornudó por el viento. La mujer se sorprendió y gritó. Se le escapó el balde, cayendo de nuevo al pozo. El señor Li llegó rápidamente. ¿De dónde salió un fantasma a plena luz del día? Me acerqué y le di una palmadita en el hombro a la mujer. La tranquilicé. Hicieron traer un espejo de cobre para mirar en el pozo. El agua estaba clara. Solo había algunos peces dorados boca arriba. Me equivoqué, me equivoqué. Dije que me equivoqué, sonreí. Para mí, ese fantasma ahorcado estaba escondido en el fondo del pozo, agarrando esos peces y simulando estar muerto. Este fantasma estaba atrapado en la casa. Desesperado, se escondió en el pozo. Este pozo está en un lugar que acumula energía negativa, perfecto para establecer un arreglo. Decidí ir al estudio de Li Fu, y tomé el arreglo del pez de cobre. Luego fui al altar de la madre Li, y tomé el espejo que sostiene Wang Yin. El arreglo del pez de cobre estaba en el borde del pozo, sin forma de recogerlo. El espejo se convirtió en un remedio. La energía negativa del fantasma ahorcado se transformó en energía positiva, convirtiéndose en el motor del Feng Shui. De repente, el viento frío se disipó. Toda la casa se volvió brillante y espaciosa. El aire estaba impregnado de un aroma primaveral. Aunque Li Fu no entendía de Feng Shui, también sintió el cambio y preguntó. Hijo, ¿dónde aprendiste esta habilidad? Fue de repente, de un golpe, que se me iluminó. Dije algo al azar. Li Fu no indagó más. Solo me recordaron que estudiara bien, para prepararme para el examen constitucional del próximo año. Asentí con la cabeza. Obtener la ciudadanía también era parte del plan. Al atardecer, terminé de beber la sopa de carne y empecé a leer. El espíritu colgado en el pozo no pudo contenerse. Una cuerda de cáñamo húmeda se asomó, como una serpiente sobre el borde del pozo. Al mismo tiempo, un destello dorado se transformó en una gran carpa roja y dorada, y con su cola arrojó la cuerda de cáñamo de vuelta. El espíritu colgado, inconforme, liberó energía maléfica para resistir, pero en cambio activó el arreglo de Feng Shui. La calabaza en el techo, a sus ojos, se convirtió en una majestuosa montaña, que le aplastaba hasta quitarle el aliento. Solo pudo retirarse al fondo del pozo para buscar otra salida. Siguiendo el canal de agua, llegó al vestíbulo principal de la casa, que es el núcleo del hogar, donde se veneran los antepasados. El espíritu colgado emergió del estanque, y estaba a punto de trepar por una cuerda de cáñamo, pero en el siguiente instante activó el interruptor del arreglo de Feng Shui, como si fuera un mecanismo. 4 tortugas de piedra comenzaron a inhalar aire y lo expulsaron. Tortuga y fantasma comparten la misma pronunciación. La tortuga simboliza longevidad y tranquilidad. Levantan la cabeza para recibir agua, que también es agua que trae salud y prosperidad. Es el patrón de Feng Shui de las 4 aguas que convergen en el estanque. Su intención original es atraer la bendición celestial, longevidad, riqueza y éxito en la carrera. Ahora se añade el agua almacenada en la tortuga del norte, Jinping. La tortuga del norte es Xuanbu, y Jinping es un recipiente para almacenar agua. Wang Yin alguna vez usó este para contener las aguas de los 4 mares. Solo una enorme tortuga gigante puede liberarlo. Es una alianza entre budismo y taoísmo, que de inmediato absorbe y dispersa la arena oscura y la escarcha fría que emite el espíritu colgado. Este espíritu maligno intenta embestir para salir, pero una vez que las 4 tortugas forman el arreglo, es como si hubiera una barrera transparente, que no puede romper sin importar cuánto choque contra ella. No puede abrirse paso. Justo cuando no logra nada, adelante y atrás, toma el significado de interacción, congregando la energía de toda la casa. Cuando la energía se mueve, ¿cómo se mueve? Si no se mueve, es como la luna sobre la montaña. Este espíritu colgado no puede irse, ni siquiera puede regresar al canal oscuro. La energía maléfica del espíritu colgado está siendo constantemente disipada, transformándose en la energía vital del arreglo de agua que regresa al estanque. Esta energía vital fluye a través del Feng Shui, y finalmente se concentra en la entrada principal. En este momento, en mi habitación siento la energía vital, que se acumula en la casa, con la alegría del despertar de todas las cosas. Inmediatamente comencé a intentar reparar la energía vital de los 5 órganos, usando la auténtica técnica taoísta de guía y respiración, un método superior de cultivo de la salud. El método Guionce. El método Guionce es una forma de meditación para dormir. Practicarlo es imitar la hibernación de la tortuga, por lo que no es necesario sentarse a meditar. Solo basta acostarse de lado y mantener la conexión entre el corazón y los riñones.
刘聪聪听从我之言，要在僻静之所设立一处堂口，用来供养狐仙。但刘家哪里都进进出出有人，并没有僻静之所。于是刘聪聪就想着要单独买一栋屋子。Comprar esta casa no es un gasto pequeño. Se necesitan sacar más de 100 onzas de plata. Esto alarmó a la madre de Liu. La madre de Liu no se preocupaba por nada más, pero temía que su hijo se fuera a prostituir o a jugar. Al enterarse de la noticia, de inmediato llevó a una criada robusta, y mantuvo a Liu apresado en casa, sin permitirle salir. Este pequeño gordito, aprovechando que nadie estaba mirando, intentó saltar la pared para escapar, pero se torció el tobillo. Gritando de dolor, lo llevaron de vuelta a la casa. Liu no pudo evitar llorar y sollozar, diciéndole a la señora Liu que quería comprar una casa, para poder estudiar tranquilo y obtener un título en el futuro. La madre de Liu lo había criado, así que sabía muy bien que este chico no podía estudiar en absoluto. ¿Cómo iba a creerle? En cambio, imaginó que estaba tramando algo, y se negó aún más a darle dinero. Y no lo dejó salir, hasta que tu padre regrese y te dé una lección. Liu solo pudo suspirar y callar, con una expresión abatida. Al ver que Liu se había torcido el pie, Erzu le masajeó el pie, para activar la circulación, y le preguntó: «Señor, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Por qué necesitas comprar una casa?» Liu tenía una expresión de gran dolor. «He recibido una oportunidad de los dioses, y necesito encontrar un lugar tranquilo para rendir culto. Lamentablemente, mi madre, esa pequeña señora, no lo entiende, y me tiene atrapado en casa. Si no logro hacerlo, perderé mi oportunidad divina». Erzu, al escuchar esto, no preguntó qué tipo de oportunidad divina era, y tras pensar un momento, dijo: «¿Podrías usar la casa de mi familia? Después de que mi padre murió, se convirtió en una casa vacía, y yo he venido a trabajar en tu casa. Es una casa de campo, en un lugar apartado. Solo que ha estado deshabitada por mucho tiempo, y yo no he vuelto mucho, así que temo que esté cubierta de hierba». Al escuchar esto, Liu brilló los ojos y dijo: «Bien, Erzu, eres el mejor. Es perfecto que sea un lugar apartado y deshabitado». Ambos idearon un plan y salieron, dirigiéndose a la casa del tonto Erzu. La casa de tonto Erzu está en un rincón, cerca de la casa de Niu. Detrás hay una pequeña montaña. Al salir, hay un gran árbol bloqueando el camino, y debido a este árbol, la entrada está en ángulo. Esto es un gran tabú en términos de Feng Shui, lo que se llama una puerta torcida. La montaña detrás tampoco es una buena montaña, ya que si llueve mucho, podría erosionar los cimientos de la casa. En términos de Feng Shui, este lugar no es adecuado para construir una casa, ni siquiera para construir una tumba. Además, la montaña trasera bloquea la luz, y el gran árbol en la entrada bloquea la luz y el camino, lo que lo hace aún más inapropiado. Al entrar aquí, Liu sintió un escalofrío, un frío sombrío. El pequeño patio también estaba muy húmedo. Cubierto de helechos, Erzu abrió un camino, abrió la cerradura, y una corriente de aire frío salió de adentro. También era sombrío y frío. Dentro estaba seco, aunque no se había limpiado mucho. Hay un olor a polvo y moho. Liu Kongkon entró de puntillas. No había mucha luz, estaba oscuro y sombrío. Solo había un pequeño banco. Entró y miró detenidamente. Pasó por la sala y llegó al patio trasero. El patio trasero estaba pegado a la montaña. Excavaron un pequeño espacio. La cocina era un cobertizo construido de manera sencilla, y al lado había leña apilada. Un pequeño huerto abandonado estaba al lado de la casa. Realmente era un lugar apartado y tranquilo. Erzu dijo: «Mi padre era trabajador. Recogió un terreno que nadie quería para construir esta casa. Mi madre murió joven, ella me crió sola, y al final también se murió de cansancio». El tonto Erzu dijo: «Mi padre me llevó a buscar al señor antes de morir. El señor era bondadoso y me dejó aquí. Pocos días después, mi padre ya no estaba. Todo lo de la casa fue llevado por los parientes. Las tierras fueron repartidas. Solo esta casa, el señor intercedió y la dejó. Dijo que sería para cuando me case. Erzu, resulta que has tenido una vida tan dura. Te pareces a esos protagonistas de los cuentos». El tonto Erzu: «Si yo tengo carne para comer, tú tendrás sopa para beber. Tú, chico, quédate conmigo. No te faltará nada». Liu Kongkon salió rápidamente, y los dos comenzaron a organizar y arreglar. La mesa para comer se colocó en la sala, cubierta con una tela roja, y en la pared colgaba un lienzo en blanco. Según lo que dije, en la parte superior escribe: «En lugar del señor Li Sigon», y abajo escribe Eugene. Debajo de Eugene escribe Udu, Xiu Butan Udelu. Luego, hay que consagrar a Xian Pu Wei. Hay que invitar al espíritu de Uxian. Hay que consagrar el incensario. Todo esto lo he enseñado». Liu Kongkon no hizo un solo paso. También encendió incienso y rezó a los 4 puntos. También hizo ofrendas al dios de la tierra, y también a todos los espíritus del cielo. Cuando terminó el ritual, Liu Kongkon no sabía si había tenido éxito o no. Solo siguió las instrucciones. Al salir, en la puerta escribió en un papel rojo: «Cierto día de cierto mes, el discípulo Liu Kongkon invita al espíritu de la zorra a este umbral. Este lugar tiene un espíritu maligno. No se debe entrar sin invitación, es como un sello. Esto es para evitar que, después de haber preparado el umbral, algo más lo ocupe». Después de hacer esto, los dos se fueron de allí. Y después de que Liu Kongkon realizara el ritual, el viejo torcido se irguió. El espíritu de la zorra inmediatamente sintió la llamada. Estaba muy contento, rascándose las orejas. Comenzó a bailar una extraña danza, y ordenó: «Niños, recojan sus cosas. Esta noche nos mudamos. Ya no viviremos en este lugar desolado, bajo las estrellas». «¿Dónde está la casa de esa persona? ¿Es lo suficientemente grande para vivir?» El zorro espiritual no pudo regresar para dar indicaciones. «Yo iré primero a explorar.
ver cómo es el entorno, y luego se los contaré. Así que se transformó en una anciana vestida de negro. Y siguiendo las indicaciones llegó a la antigua casa donde vivía el tonto. Al ver que la casa estaba junto a la montaña, quedó muy satisfecha. Muy bien, los niños aún pueden jugar en la montaña. Entró por un portón. Y delante de la puerta había un árbol grande que le gustó aún más. Antes vivíamos junto a ese viejo árbol torcido. Aquí también hay un árbol grande. El árbol puede concentrar energía espiritual. Y también puede dar refugio a nuestros pequeños demonios. Entonces sonrió mostrando sus dientes de zorro. Los arrancó y los dobló para hacer una invitación como comprobante. Al entrar al patio, aunque había muchas hierbas silvestres, para los zorros eso no es una desventaja, sino una ventaja. Cruzó el patio y entró a la sala principal. Aunque estaba algo oscura, aún podía ver de un vistazo ese pergamino celestial. Entonces Ujin respetuosamente se arrodilló, golpeó su cabeza y encendió incienso. El discípulo Ujin saluda al maestro Lisigon. Después de golpear su cabeza, separó un pensamiento, que se adhirió a los dos caracteres Ujin, escritos en el lado oeste del pergamino. Al entrar ese pensamiento, la perspectiva comenzó a cambiar. Resulta que esta casa estaba dispuesta con una mesa de ofrendas y un incensario. Ya era un lugar de práctica del mundo espiritual. Este pergamino divino se convirtió en una puerta, para entrar al lugar de práctica del mundo espiritual. Dentro del mundo del pergamino divino, el asiento del maestro Lisigon es como un sol, iluminando este espacio, y se puede sentir vagamente que parece un templo con mucha devoción. Pero este espacio no es muy grande. La cortina lunar es tan grande como esta casa, pero puede moverse con el pensamiento, manifestando un patio lleno de hierba. Con otro pensamiento, todos los muebles aparecen, aunque el espíritu está muy cansado. Ujin jugó un rato más y apenas reconoció qué tipo de lugar era este espacio. Puedo usar este pergamino celestial para entrar al mundo espiritual de esta casa y patio. Es algo parecido a una tumba para los muertos, ¿no? Es un lugar de práctica, o mejor dicho, una cueva. Entonces, ¿cómo es la salida al mundo espiritual? Ujin empujó la puerta del patio en el mundo espiritual, y en un instante una ráfaga de viento frío sopló, golpeándole la cara con dolor. Afuera estaba gris y sombrío. Un viejo árbol negro, tan grueso como 10 hombres abrazándolo, bloqueaba el camino. La copa se extendía por varias millas, como un gran paraguas. La montaña trasera era aún más oscura, extendiéndose un bosque fantasma y seco. Ujin quiso salir, pero de repente vio a no mucha distancia un par de ojos rojo oscuro aparecer, irradiando malicia y codicia, mirando fijamente la puerta que se abrió de repente, y se cruzaron con los ojos de Ujin. Parecía que en un parpadeo se acercaban. Los dueños de esos ojos parecían teletransportarse, acercándose paso a paso. Ujin se asustó, retrocedió dentro, cerró la puerta con pestillo. En un instante, desde esa perspectiva extraña, una puerta apareció de la nada, y desapareció de la nada. Afuera también era el reino de la ley. Ujin también tiene una transmisión. Antes había escuchado a los ancestros contar que los espíritus yin salen de sus cuerpos para recorrer el reino de la ley, y lucen así de sombríos. El reino de la ley no es el inframundo. El reino de la ley es solo la percepción construida por los pensamientos de los seres. Es una proyección de la conciencia. Por eso, cuando la gente adora a dioses y budas, los dioses y budas suelen residir en el reino de la ley. Los humanos no habitan en el mundo de los fantasmas. Los fantasmas y demonios también pueden surgir en el reino de la ley, y algunas obsesiones y resentimientos en el reino de la ley se transforman en seres del reino de la ley. Al practicar en el reino de la ley, las percepciones se diferencian del mundo exterior, pues los pensamientos viajan muy rápido. Por ejemplo, al leer un libro, en el mundo físico, con el cuerpo limitado, una página a la vez, quizás no se recuerde todo, pero en el reino de la ley, basta con un barrido para recordar todo. Si los pensamientos son firmes, al regresar al cuerpo, no se olvidará nada. Ujin se dio cuenta de la valiosa transmisión divina que le impartí, el tesoro del método celestial. Parece que después de la disposición, esta habitación se convertirá en un refugio en el reino de la ley, como un lugar mágico de sabiduría, una cueva de cultivo de un gran demonio. Para mí, no solo es un refugio, puedo entrar solo si me invitan. También me permite crecer en sabiduría en el reino de la ley con tranquilidad. Al practicar el camino, Ujin estaba emocionado. Por un momento no supo qué decir. Solo hizo un voto silencioso en su corazón, para ser leal y sincero conmigo. Luego disfrutó un rato en el salón de las zorras en el reino de la ley. Y entonces Ujin se fue. De regreso junto a la colina de entierros, bajo el viejo árbol torcido, le contó a la cerda zorro esta buena noticia. Ese lugar es como una morada de inmortales, un refugio celestial. La cerda zorro bajo el árbol torcido miraba hacia arriba, escuchando la descripción del zorro, y ya empezaba a esperar con entusiasmo. Uno tras otro, comenzaron a preparar sus cosas, pero en realidad no tenían mucho, solo ropas rotas, sombreros y cosas viejas. Las zorros suelen vestirse con ropa humana, sombreros humanos, y luego preguntan a sus compañeros: ¿me parezco a un humano? Luego fingen, se levantan y aprenden a caminar como humanos. O también tienen algunas monedas de cobre y libros de caligrafía, juguetes rotos, canicas dañadas que los niños ya no quieren. Las zorros no quieren dejar ir, las empacan una por una para llevarse, esperando que por la noche, las 4 zorros que se han convertido en espíritus, se transformen en humanos. Los 2 primeros adelante, los otros 2 con sus bolsas a la espalda. En medio, algunos zorros grandes y pequeños que no se han convertido en espíritus. Unos 7 u 8 en fila, apilados. Y así se fueron desde el viejo árbol torcido. Aunque bajo el viejo árbol torcido, el agujero de la zorra es bastante simple. Uduxiu aún no quería irse, y con mucho esfuerzo, buscó una piedra para tapar la entrada, pensando que si alguna vez regresaran, Ujin sabía
que habías cerrado la puerta. ¿Y qué pasa si en el futuro quieren mudarse los de la misma familia? Deja una pizca de cariño. Finalmente, el papel cubrió la entrada, y se dirigió hacia la casa de Tonto Er, donde Liu Kong vivía. Se dirigió a la puerta del templo de los zorros establecido por la hada Liu. El zorro de oro sostiene papel rojo para abrir camino. Y no hay perros ladrando. Les permite llegar sanos y salvos al pueblo. En la esquina, en esta casa apartada, el cerdo zorro tampoco ha vivido en una casa de humanos. Y al entrar empieza a hacer travesuras. El zorro de oro enseña a Uduxiu. Ellos hacen reverencia al maestro Fa, Li Sigon, y colocan sus pensamientos en el nombre del registro del templo de los hadas. Pero sus pensamientos no son específicos. Las cosas que crean no duran mucho. A diferencia del zorro de clase que ha recibido iluminación. Casi han pasado 100 años de práctica espiritual, y su sabiduría es mucho más profunda. Ya no es inferior a la de un humano común. Ujin detiene su juego y establece reglas. Tenemos nuestro destino de hoy. Todo gracias al maestro Su. Pero no deben divulgar esto afuera. Especialmente los familiares como Wagi. Si causan problemas. No esperen a que hable el maestro Su. Yo mismo les romperé el cuello. Y les arrancaré la piel viva. Les quitaré la piel viva. Uduxiu, Udelu, Ubutan. Los 3 zorros se asustan y asienten rápidamente. El castigo más cruel para un zorro es despellejarlo. La piel de zorro es valiosa. Especialmente la piel aún viva, que vale más. Antes de morir, los zorros jóvenes son atrapados por cazadores. Y lo primero que hacen no es matarlos, sino llevárselos vivos a casa. Y los zorros que se han convertido en espíritus se adelantan. Intentar salvarlos solo termina en ver cómo los zorros son atravesados por ganchos de hierro y colgados en estantes. Y luego despellejados vivos. Incluso antes de morir, si no les dan un final rápido, pueden estar aullando en el viento durante media hora. Aunque mueran de dolor, la carne sin piel sigue temblando. Al ver esto, los zorros tienen miedo, pero también se sienten impotentes. Los cazadores tienen 7 u 8 perros de caza. Y no temen los hechizos de los zorros. Ellos también tienen técnicas para ahuyentar a los espíritus de las montañas, especialmente contra las hadas del monte. Usan sus propias técnicas de caza, especializadas en vencer a las criaturas de las montañas. Ujin usa esto para intimidarlos. Ya es la amenaza más poderosa. Al ver que tiemblan de miedo, Ujin suaviza su tono. Durante el día, solo nosotros podemos transformarnos en humanos y salir. Pero ustedes 3 no tienen suficiente práctica. Y fácilmente pueden ser detectados por los perros. Si muerden, probablemente revelen su verdadera forma. Así que es mejor que salgan lo menos posible. Cuando no tengan nada que hacer, arreglen el huerto trasero. Y en el futuro podrán vender verduras en la feria matutina. También deben investigar bien las condiciones en la montaña trasera. Los jóvenes sin experiencia serán alojados en una cabaña segura en la montaña trasera. No vivas con nosotros. Lo más importante es, bajo ninguna circunstancia debes abrir la puerta del reino da arma hacia el exterior. Nuestra fuerza es débil, afuera hay muchos peligros. Incluso podrían entrar demonios y fantasmas. Si ocupan este lugar, ¿no sería una vergüenza para nosotros? ¿Entendido? ¿Entendido? Ujin finalmente se tranquilizó, y comenzó a comunicarse con Liu Kong, quien estableció el altar. Desde que Ujin entró con su mente al espacio del dojo, dentro de Puxi, descubrió que tenía un hilo, que lo conectaba con Liu Kong. Esto significaba que Liu Kong era su discípulo. A través de este hilo, Ujin podía realizar a distancia el método de entrar en sueños, enviar sueños a Liu Kong, prestarle poder y habilidades, e incluso poseerlo directamente con su mente. Liu Kong estaba durmiendo, y en su sueño ya estaba luchando contra un viejo demonio. Viejo demonio, te voy a apuñalar. La daga entra blanca y sale roja. Te apuñalo el corazón, la daga blanca entra y sale verde. Te hago llorar, la daga blanca entra y sale amarilla. Te hago cagar. Está bien, he aceptado a Lidaje como maestro. Sudaje dijo que eres su protector. Así que somos del mismo camino. Jejeje, eso no está bien. Liu Kong es su hermano. Debería llamarme discípulo. Luego Ujin dijo, no importa eso, somos amigos y basta. Señor Liu, ahora te explicaré un poco cómo usar mi poder y mis hechizos. Si necesitas usar mi poder, solo necesitas dibujar un fuego en el entrecejo, sostener un incienso en las manos y repetir mi nombre 3 veces en silencio. Tu cuerpo es muy débil. Solo puedes tomar el poder que he cultivado durante un año, y se agotará después de usar 1 o 2 hechizos. Tengo 5 hechizos que puedes usar. Primero, el hechizo para ahuyentar fantasmas, que puede controlar espíritus errantes, pero no puede ahuyentar demonios malignos. Este método puede resolver casos comunes de posesión, y aunque no puede dispersar demonios poderosos, puede comunicarse con ellos. Segundo, el hechizo de ilusión. Es un truco, un pequeño hechizo para cegar la vista por una noche. No es realmente para ocultar cosas. No hace invisibles ni ocultas, solo funciona contra personas comunes. Tercero, el hechizo para curar enfermedades. Este método puede tratar algunos problemas menores, pero es mejor usarlo junto con medicina. Lo uso principalmente para aliviar el dolor de los jóvenes, para detener hemorragias. Cuarto, el hechizo de adivinación.
Solo puede hacer predicciones básicas. Puedo usar la naturaleza para advertir sobre peligros y juzgar si algo es malo, pero no siempre es exacto. Este método puede controlar la mente, pero si se usa forzosamente tiene efectos secundarios. Recuerda no usarlo para el mal. Con estos 5 hechizos, solo necesitas recitar el precepto, y podrás elegir cuál usar. En cuanto a la posesión, probablemente no me permitan poseer libremente. Hace demasiado daño a tu cuerpo. Si hay una emergencia extrema, solo tienes que decirlo. Sin dudarlo, puedo poseerte. Dime. Entonces ese enorme zorro se alejó hacia la distancia. Se fue haciendo cada vez más pequeño, hasta desaparecer. Al despertar por la mañana, me sentí lleno de energía. Primero, la iniciación en el método -11 fue exitosa. Y segundo, el arreglo de Feng Shui fue muy efectivo, acumulando energía vital. No es menos que haber comido un pollo viejo entero. Después de enjuagarme la boca, bebí 2 tazones de papilla de carne. Y sonriendo le pregunté a Xiaon. No te asustes, ¿dormiste bien anoche? Señor, anoche no sé por qué. Al principio de la noche estuve un poco inquieta, pero después dormí plácidamente. Y al despertar me sentí muy cómoda. He separado la habitación de la sirvienta de la tuya con una habitación intermedia, para que descanses tranquila. De ahora en adelante, concéntrate en atenderme a mí solo. Y si las otras sirvientas te piden ayuda, puedes ignorarlas sin problema. Gracias, señor. Xiaon se alegró de inmediato. ¿Ya compraste el cordero? El señor se lo dijo a la señora. La señora invitó hoy al doctor Li, y esperaremos a que el doctor Li le tome el pulso al señor para decidir. Después de todo, un cordero no es barato. No es como un pollo o un pato, que al crecer dan entre 20 y 30 libras de carne. Un corderito solo pesa alrededor de 10 libras. Asentí, el doctor Li vino temprano a tomarme el pulso, y palpó mi pulso. Realmente es extraño, joven maestro, su cuerpo se está recuperando muy bien. Parece como si ya hubiera descansado más de 10 días. Antes el pulso era débil y fino. Ahora aunque el pulso es lento y sin fuerza, ya no es tan débil. Y es muy estable, como el pulso de un anciano. Mucho mejor que antes. La señora Li también mostró al doctor la receta de la sopa de cordero, que yo preparé. ¿Qué le parece esta receta? El doctor frunció el ceño. ¿Por qué me piden que revise la receta de otro? Cada persona y cada médico tiene su propia escuela. Con teorías diferentes, ¿cómo voy a juzgar? Pero al ver que no es una receta médica, sino una receta culinaria, de inmediato abrió los ojos bien grandes. Este método es maravilloso, calienta y tonifica el Li. Refuerza la energía Yan, cuida la salud. No es algo que una familia rica pueda permitirse. Parece más bien una receta transmitida por una familia noble. ¿Mi hijo puede usarla? Por supuesto que sí. Incluso el señor y la señora pueden tomarla con frecuencia. Pero cuando llegue el calor ya no será adecuada. Es mejor tomarla en clima frío para nutrir el cuerpo. Por supuesto, también se puede usar para nutrir. ¿Puedo preguntar de dónde viene esta receta? ¿Puedo copiarla y traducirla? Para estudiarla detenidamente cuando regrese. Cópiala, la encontré por casualidad en un libro antiguo. Si puede salvar vidas, no habrá sido en vano que haya salido al mundo. El doctor preguntó de nuevo, no sabe de qué libro antiguo proviene. ¿Podría echarle un vistazo? Sonreí sin responder, el doctor entendió el mensaje. El silencio es una negativa, no hace falta aclararlo. Pero quizás yo fui demasiado abrupto. Volveré en unos días para que el joven tenga su diagnóstico. El médico se preocupa bastante por mi enfermedad. La señora Li lo envió afuera a buscar un camino. Usted vio algo antes. ¿Puede explicármelo con más detalle? ¿Por qué nos envían a llamar a un taoísta y a un monje para que lo vean? El doctor Li no dice nada, simplemente niega con la cabeza. Algunas cosas no las tengo claras. Pero entre monjes y taoístas hay muchas cosas extrañas. Quizá hay alguna esperanza remota. No hay otra intención. Señora, no crea demasiado en eso. Luego se despide y se va. Después de examinar mi pulso, fui al salón principal a revisar los cambios en el Feng Shui. Al levantar la vista, vi el patio. En la calabaza ya hay varios pajarillos. Es un lugar naturalmente amado por las criaturas por su energía vibrante. Aquí reciben la bendición de la búsqueda. El agua en el salón también empezó a fluir por sí misma. Se convirtió en agua viva, solo que en ella hay un deseo de oscuridad, que es alcanzada por la formación de Feng Shui, que disipa las energías malignas y las transforma en melodías elevadas. Calculé que habría una calamidad, pero aunque la escultura es muy agresiva en su aura de maldad, su inteligencia no es muy alta, y yo la transformé en algo útil. En realidad, generó vitalidad. Eso indica que el dueño no está presente, y que mi calamidad no ha sido mitigada. La principal variable de mi calamidad es el alma original y el espíritu, y también el taoísta que abrió su ataúd. ¿Y cómo puede llamarse esto un grupo de sonidos? El águila de guerra ya fue enviada a investigar, pero las zorritas y los pequeños gorditos tampoco están ociosos. Necesitan mejorar su poder rápidamente. Salí de allí y entré en la sala de estudio de Li Fu. Li Fu estaba leyendo un artículo. Al verme, mostró una expresión de satisfacción. No te canses demasiado, descansa cuando sea necesario. Para entender el mundo, debo leer más libros. Si no, algunos conocimientos históricos no coincidirán y será problemático. Leer libros también pasa el tiempo. No puedo estar acostado todo el día. Así que tomé un libro de la Gran Paz y comencé a leerlo. Y empecé a leer. La ventaja de tener un espíritu fuerte es que no olvidas lo que ves. Lo malo es que puede subir la presión arterial. Si usas demasiado el cerebro, tu cabeza se inflará como un sol, y saltará. También puedes marearte. Por tener una memoria fotográfica, leo muy rápido. Esto llamó la atención de Li Fu, quien, al ver que no pasaba mucho tiempo, terminó un libro y lo devolvió. Y tomó otro libro, y él pensó para sí. No es este libro. ¿Por qué lo lee cada noche? Lee 10 líneas por vista, eso no es tan rápido.
El segundo libro que tomé es una colección de artículos antiguos y modernos. Los textos de la prehistoria no difieren mucho, pero después de la dinastía Chu, hay muchos autores desconocidos, que no reconocen quién los escribió. Pero no importa, los meto en la cabeza y ya está. Tras escanear y pasar por encima como si fuera un flujo, volví a poner los dos libros en su lugar. Toma el tercer libro. Las familias comunes no tienen libros de historia. No puedo entender la historia con precisión. A partir de la colección de Li Fu, después de todo, solo las familias muy ricas pueden permitirse leer historia. Si realmente quiero estudiar historia, tendría que ir a una casa con una rica colección para pedir prestado, o visitar a un maestro famoso para que me hable de historia. Li Fu, en sus primeros años, logró su título. Aquí la mayoría son libros de apuntes para escribir ensayos, lo que se llama libros de tutoría, totalmente para pasar el examen. No sabe mucho sobre la historia concreta. Su concepto es vago. Desde la dinastía Yin, no ha leído los escritos de los grandes maestros. Yo tampoco tengo opción, así que abrí este tercer libro año de Taiyuan de Ji. Los estudiantes de Inan estudian la escritura, pero escuché a Li Fu decir que eres muy ambicioso. ¿Para qué miras esos ensayos de los candidatos? ¿Vas a pasar las páginas tan rápido? ¿Cuánto has entendido? Es porque te dije algo antes. ¿Que ahora actúas delante de mí? Pero yo no levanté la vista, y al mirar, naturalmente entendí. Li Fu reprimió su ira. ¡Qué gran arrogancia! Te pregunto, ¿cómo se aborda el tema de la autodisciplina y el respeto a las normas? Sonreí levemente. Mi mente ya había comenzado a buscar. No necesito hablar, solo hay que repetir, y ya está. La autodisciplina y el respeto a las normas son la base de la virtud. Y la construcción de las normas es el ideal del ser humano. El que se autodisciplina no solo renuncia a sus deseos, sino que busca el beneficio de un deseo. Este tema es bastante convencional, pero el tema es amplio, se pregunta directamente sobre el ser humano. Pero antes miré los libros en mi habitación, los de mi vida anterior, y acabo de revisar 2 o 3 libros de tutoría de Sufu. Además, viví más de 100 años en mi vida pasada, así que he leído algunos clásicos confucianos. Ahora que lo he expresado todo, solo puedo decir que es el momento de actuar. Sé que Li Fu tiene dudas sobre sí mismo, pero si puedo cumplir su deseo, aprobar el examen, o hacer que su padre sea exitoso, ayudarle a aprobar el examen, todas las dudas desaparecerán, porque esto es un beneficio real. Este título también es un honor en el linaje de la familia Li. Por supuesto, también podría abandonar la familia, vagar por el mundo, practicar en soledad, pero no soy así. Y si tengo remordimientos en mi corazón, también hay una causa y efecto aquí. Li Fu escuchó mi respuesta y su tono se suavizó. No está mal, aunque no es un gran avance. Tampoco ha olvidado lo aprendido. Deberías poder aprobar como un estudiante destacado. Pero no te sientas arrogante. No muestres demasiado ingenio, sé más humilde. Así podrás avanzar más lejos. Desde pequeño has tenido talento para estudiar, pero debes desarrollar ese talento. Debes esforzarte más, de lo contrario, perderás tu fortuna. Entonces será difícil lograr algo. En mi habitación hay una caja, que pedí a alguien que trajera de la capital. Contiene artículos y ensayos recientes. Aunque son temas de hace 3 años. Ya no se aplican. Pero leer el contenido y no las formas. Solo mirar la estructura es suficiente para que reflexiones mucho tiempo. Ya que te gusta leer, mañana te lo mostraré. No me gusta este tipo de charlas y lecciones. Quizás porque veo en mí mismo de vidas pasadas el deseo de ser maestro. Pero no esperaba que en la casa de un licenciado hubiera una colección de artículos recientes. Eso sí fue una grata sorpresa. Parece que la industria de la impresión en este mundo ya está bastante desarrollada. Se ha perdido otra habilidad para ganar dinero. No estoy particularmente interesado en los títulos. Sacar un título de licenciado es solo para tener estatus y renombre. El estatus de licenciado puede ayudarme mejor en mi camino espiritual. Y además, los licenciados generalmente no ocupan cargos, a menos que decidan donar. Con este estatus, no hay problema en moverse con confianza en la ciudad, siempre que no te enfrentes a las autoridades. Algunos deseos, grandes o pequeños, solo hay que mencionarlos, y enseguida alguien se encargará de ello. Los licenciados también pueden establecer diversas industrias, algo que un licenciado no puede hacer. Antes de seguir mi camino espiritual, ya se podía prever esto, ya sea que yo obtenga el título de ciudadano, o que ayude a Li Fu a obtenerlo. Será suficiente para cubrir los gastos iniciales de mi camino espiritual. De cualquier manera, obtener el título de ciudadano es una inversión muy rentable. Vi que Li Fu parecía no poder detenerse al hablar, así que después de leer este libro, lo interrumpí. Papá, además de las tierras de cultivo que arrendamos, ¿hay alguna otra fuente de ingresos? También hay cintas para zapatos. Li Fu se quedó un poco aturdido por la interrupción. Él aún quería argumentar extensamente. Pequeñas cantidades, grandes posiciones son mejores, para motivarme a estudiar mejor. Luego, deseando que su hijo se convirtiera en un dragón, me veía obtener el título de licenciado. Yo fruncí el ceño. ¿Hay más? ¿Por qué preguntas eso? Antes nunca preguntaste, ahora que estoy enfermo. Necesito cuidar mi salud y requiere bastante dinero. Definitivamente tengo que preguntar. Si agoto los recursos de la familia, entonces tendré que ser más cuidadoso. Si todavía hay suficiente, entonces es mejor actuar rápido. Tu abuelo en su tiempo era bastante rico, solo que después sufrió una gran pérdida, y tuvo que vender todo eso. Ni siquiera dejó los barcos de comercio. Solo le quedó esta casa, y un terreno de 100 acres. Cuando tu madre se casó con nuestra familia, también trajo la dote de la maestra Santian, según los registros de años anteriores. Si solo tomamos el terreno de 100 acres, los alquileres anuales son aproximadamente 100 taeles. En años de abundancia son más, en años de escasez son menos. Después de impuestos, quedan alrededor de 80 taeles. Pero eso no incluye el salario de las sirvientas. En las festividades y días de fiesta, se hace una ofrenda a la oficina del condado, para comer, beber y vestir.
Las relaciones sociales también suman bastante, y a lo largo del año, se ahorra un poco, y todavía quedan unos 30 o 40 taels de plata. Entonces, la señora maestra puede criar 10 lotes de gusanos de seda, y en un año, reduce 2 cosechas. Si no hay errores, puede producir unas 2 o 300 libras de seda cruda. Estas sedas crudas, tu madre junto con las trabajadoras tejerán en seda, y podrán obtener unas 50 o 60 piezas, y probablemente ganar unos 30 o 40 taels de plata. Al escuchar esto, en mi cabeza solo hay una idea, que los terratenientes tampoco tienen excedentes. Miro esta casa tan grande, que ocupa 2 o 3 acres, ¿realmente es tan grandiosa? El esposo escucha que su hijo se preocupa por esto, y no piensa que sea impropio. Al fin y al cabo, si no limpia su propia casa, ¿cómo puede limpiar el mundo? Gobernar la familia y gobernar el país son iguales, aunque ahorrar 5 o 10 taels de plata al año ya es mucho, pero al hacer cálculos más detallados, en realidad, no hay mucho margen de ganancia. Tú y yo, padre e hijo, estudiamos. Compramos tinta y papel para tus estudios. O compramos libros nuevos y artículos. Aunque no compres libros, solo contratar a alguien para copiar. También cuesta dinero. Y es más caro que comer, vestir y usar. Me quedo en silencio, haciendo cálculos. Y resulta que cada año apenas puedo mantener el equilibrio. Incluso con riesgo de déficit fiscal. Maldito sea el verdadero Juan. ¿No dijo que se dedicaría a una familia de clase media y rica? ¿Podría sostener los primeros pasos de la práctica? ¿O tendrá que practicar mientras vende los campos abandonados y gasta todo? Mientras la familia se arruina, ¿practicará? El señor Lee, al ver mi evidente decepción, incluso desprecio, la sien le late un poco, y sin saber por qué, abro la boca y digo, por supuesto, tu abuelo todavía tiene algunos ahorros, de cuando hacía negocios. Mis ojos se iluminan y pregunto inmediatamente cuánto hay. El señor Lee se arrepiente de inmediato. Pensaba no decirlo, pero no teme a los ladrones, sino a que los ladrones piensen en su hijo. Ya que preguntaste, mejor vamos a verlo. Toma una respiración profunda y se levanta. Ven conmigo, pero te llevo a la habitación trasera. En la habitación trasera hay una habitación anexa, que se convirtió en letrina. Pusieron un cubo de agua, el señor Lee aparta el cubo, apartando la tabla, y allí hay una esquina. El señor Lee me lleva hacia abajo. Tocando en la oscuridad, llegaron a 2 cofres, uno grande y uno pequeño. El señor Lee abre los cofres y enciende el cerillo. De repente, la luz ilumina. En el cofre grande hay plata, en el pequeño hay oro, y ambos reflejan la luz, brillando como tesoros. Eso es el dinero que dejó tu abuelo. 2000 taels de plata y 100 taels de oro. El oro está en barras de 5 taels, cada dragón tiene 20, y estas platas son de 20 taels. Construimos un dragón, en total hay 100. Además, las escrituras de nuestra casa, las escrituras de las tierras están aquí. Esto es para que tengas claro el panorama, muchacho. Li Fudao, este dinero, tu abuelo originalmente planeaba usarlo para que yo aprobara el examen de Juren, y luego conseguir un puesto oficial con poder, pero nunca lo logró. Ahora yo también pienso igual. Si tú apruebas el Juren, puedes disponer de este dinero como quieras. En cuanto a tu recuperación, tu madre y yo tenemos ahorros aparte, otros 200 taels, ahorrados en estos años. Si no fuera porque gastamos en esos remedios de ginseng, aunque cuidemos con esmero, un par de años te durarían. Yo calculo para un par de años, pero en 1 o 2 meses ya te los habré gastado todos. Sumando estos bienes, unos 2 años más o menos. Miro estas monedas de oro y plata, y calculo cuánto durarán, preguntando a Sundao. Seguro que el dinero puede generar más dinero, pero el gobierno ha establecido que la propiedad de tierras ya está al máximo permitido. En cuanto a hacer negocios, tampoco soy apto para eso. No vaya a ser que lo pierda todo. Ahora solo espero poder cumplir el último deseo de tu abuelo, que a través del examen imperial puedas salir adelante y ser Juren, y tener un buen origen. Contando, tu abuelo falleció hace 5 años, tu abuela hace 2 años. El próximo año se cumple el periodo de luto, y padre e hijo podremos presentar el examen juntos. Li Fu en realidad tiene poco más de 40 años. Está en la plenitud de la vida. Incluso si presenta el examen hasta los 60, podría intentarlo 4 o 5 veces más. Cuando escuché esto, supe que ese dinero no se podía tocar por ahora. Pensé para mí mismo que por más que se impulse el Feng Shui de esta casa, no se logrará que salga un Juren. 2 personas estudiando y cultivando. Si nadie aprueba, en pocos años, estos bienes se acabarán. ¿Cómo podré seguir estudiando y cultivando? ¿Acaso debería mover la tumba ancestral y usar el Feng Shui para atraer suerte en los cargos y en la cultura para la familia Li? ¿Separar la casa de los vivos y la de los muertos? Yo soy experto en Feng Shui de casas habitadas, no sé mucho sobre templos para los muertos. Y mi estudio sobre las tumbas es bastante limitado, pero ese poco conocimiento ya supera al de muchos practicantes comunes de Feng Shui. En realidad, es la filosofía taoísta de valorar la vida la que influye. Vivir cómodo es lo importante. No preocuparse por lo que pase con los descendientes después de la muerte. Concentrarse en el presente. Además, en la vida pasada el entorno básico no permitía alterar las tumbas ancestrales, sacar los restos de los antepasados para moverlos a otro lugar. No es algo que una sola persona pueda decidir. Si en casa no sirve para nada, menos me voy a poner a estudiarlo. Pero los discípulos de mi vida pasada sí. Están muy interesados en este tipo de asuntos, y a menudo se los muestran a personas en el poder. A gente muy rica y poderosa les hacen estudios de casas habitadas. Y tras ganar mucho dinero con las tumbas, solo compré varios tesoros para la práctica, para ofrecer en el lugar. Cuando construí el templo en San Francisco, todo lo que utilicé eran edificios de la dinastía Ming desmantelados, murales de la dinastía Ming trasladados y restaurados, y diversas inscripciones taoístas. Los antiguos textos estaban por todas partes.
Antiguas herramientas rituales se vendían y se usaban para establecer el templo en la ciudad, de tal manera que incluso podía salir del cuerpo y vagar por el reino espiritual. Solo que el reino espiritual de la Tierra Azul estaba caótico. Y aquí en América había demonios por todas partes. Para abrir este templo, incluso imité al antiguo maestro celestial, capturando demonios y eliminando el mal, manteniendo el orden en la región. Después de establecer el templo en San Francisco, no fallé en mi misión. Aunque no era un lugar natural de bendición, también era un lugar de inmortalidad. Viví allí. Y la vitalidad no disminuyó con la edad, sino que la sabiduría aumentó. Así que, a casi 100 años, logré el éxito en mi misión. Mi nivel no era inferior al de Zhang Sanfen. Solo que no tengo la habilidad de Zhang Sanfen, ni he pasado la última prueba del demonio. Li me vio sumido en mis pensamientos, y preguntó, ¿tienes presión por ir a la ciudad? Sacudí la cabeza y me fui. Para conseguir dinero, tenía que depender de Liu Kongkong. Li, al ver mi expresión de desánimo, se sintió un poco insatisfecho. ¿Qué significa que sacudas la cabeza? ¿Significa que no puedo aprobar? ¿O que tú no puedes? ¿O crees que la familia es demasiado pobre? Ambos salieron del sótano, cerraron la puerta, y devolvieron el tubo a su lugar. Al entender la situación financiera, me sentí más tranquilo. Planeaba elaborar un plan específico para la cultivación. Así que regresé a mi habitación. Me di un masaje en los puntos de acupuntura, y tomé un bocado de comida, y comencé a meditar. Se dice que es meditación, pero en realidad es digerir lo que he leído. Para cultivar, además de depender de otros, es más importante depender de uno mismo. Estuve con los ojos cerrados durante un buen rato, revisando los libros en mi mente, masticando y digiriendo cuidadosamente. Desafortunadamente no había una barra de progreso. De lo contrario, tendría una idea clara. Justo cuando terminé de digerir, Xiaon me entró por la puerta. Señor, el señor y la señora dicen que te darán 2 taels de plata al mes para que los uses. Xiaon estaba muy emocionada, pero yo no mostraba expresión. 2 taels de plata son suficientes para los gastos de una familia común de 3 personas. Durante un mes. Pero para mí, solo sería un desperdicio. Pues comprar un cordero para comer costaría más de un tael. Al ver que no estaba de buen humor, Xiaon añadió. El señor dijo que la comida y la medicina no cuentan. Estos 2 taels son tu dinero mensual. Lo entendí, ve a cobrar el dinero primero. Luego ve a la farmacia y compra 2 lian de cinabrio. Un lian de papel blanco. Y después ve a la tienda de papel cortado y compra algunas velas, incienso y papel amarillo. Y también arranca un trozo de tela roja de 3 pies y 6 pulgadas. ¿Para qué compra estas cosas, joven maestro? No preguntes, solo ve. Mi tono hizo que Xiao Hong recordara la noche en que encontró al fantasma. Así que obedeció y escuchó todo lo que dije. Y salió a comprar las cosas. Después de que Xiao Hong se fue, Liu Kongkong llegó a la casa de la familia Li justo después de almorzar, ansioso por compartir conmigo su extraña experiencia. Hermano Li, ese zorro era realmente grande. Tan grande como un edificio. ¿Cómo es que era tan diferente del gato callejero que yo vi? Esa es la forma ilusoria del espíritu zorro. O mejor dicho, la forma que quiere que veas. En el futuro, también se cultivará en esa dirección. El pelaje es puro, con un mechón dorado en el entrecejo. En cuanto al tamaño, eso puede ser una deformación del sueño. Es algo subjetivo de tu parte. Ya veo, esta mañana al despertar, recordé este sueño. Y parecía tan vívido, realmente increíble. Además, pude recitar con soltura los hechizos que me enseñó el espíritu zorro. Luego, siguiendo tus instrucciones, hermano Li, compré pollo asado, pescado a la parrilla y algunas frutas y pasteles. Fui al templo del espíritu zorro para hacer la ofrenda. Y el espíritu zorro apareció para verme. Después de comer juntos, me armé de valor y leí un libro de iniciación para niños. Ellos escuchaban con mucho interés, pero para mí fue difícil. Incluso el espíritu zorro empezó a hacer preguntas. Hermano Li, mejor que seas tú quien enseñe personalmente. Leí durante media hora, y casi me quedo dormido. Así que dije que volvería mañana. Me apresuré a venir aquí a verte, y recién pude salir de allí. Pero esta práctica, la he dominado, no fue en vano. El pequeño gordito presume de su pequeño truco. Un truco de ilusión que repite una y otra vez como magia. No pude evitar criticarlo. ¿Qué has dominado? Lo olvidaste. Claramente es Su Jin quien lo ha dominado. Y te prestó la técnica voluntariamente. Tu técnica chamánica ni siquiera ha comenzado. No has comprendido que todo en la naturaleza tiene espíritu. No se puede decir que lo hayas dominado, si él no te presta la técnica. ¿Podrías usar magia? Este método es bidireccional. Ujin es fuerte y puede impulsarte. Cada vez que aumentas tu cultivación, Ujin también se beneficia. Ahora solo él te está moviendo. La eficiencia es extremadamente baja. No lo he dominado aún. El pequeño gordito estaba un poco decepcionado. Le pregunté dónde estaba el templo del espíritu zorro. No está en la mansión Liu, sino en la casa de Saer. Lo escuché y pensé un poco. No importa, en el lugar que dices. Es mejor. Hay una montaña detrás. Así que mandé a comprar las herramientas para abrir el altar. Hoy iré contigo. Te haré un ritual para llamar a la montaña, para que hoy mismo ingreses. Y avances al mismo nivel que el espíritu zorro, cultivando juntos. Pequeño Pandul se rasca la cabeza. ¿Qué es gritar montaña? Las montañas tienen alma, espíritus y deidades. O se puede decir que son dioses de la montaña. Gritar montaña es gritar alma. Bailar con la espiritualidad de la gran montaña. Puede transmitirte la enseñanza del chamanismo como si fuera un toque divino. Una iniciación única. No solo puede elevar tu espiritualidad e inspiración, sino que también te permite comprender mejor la naturaleza. Sin embargo, esto no se considera un templo. Por eso es solo una residencia. Si hubiera un templo, incluso si fuera un templo de la tierra,
podría manifestar un vasto reino espiritual de cientos de acres. En cuanto al reino espiritual fuera de la cueva, es un poco peligroso. Pero ahora te enseñaré una técnica de tirador. Si gritar montaña tiene éxito, escribirás el nombre del dios de esta montaña en tu linaje. La fuerza de esta técnica radica en que el chamanismo cree firmemente que todo tiene alma, que las montañas tienen dioses, los ríos tienen dioses y el mar tiene dioses. Con dioses se puede atacar a los dioses, sin dioses se pueden crear dioses. Reuniendo la espiritualidad de las montañas y ríos, se puede crear un dios natural. Pequeño Pandun no entiende pero siente que es impresionante, yo lo menciono con ligereza. Esta técnica es un método de atajo entre las prácticas ocultas. También es un secreto no transmitido en el chamanismo. La espiritualidad aumentará repentinamente, y verás almas errantes y espíritus. Escucharás voces que antes no podías oír. Será fácil perder la concentración. Sin embargo, si tienes a un zorro inmortal protegiéndote, no tendrás miedo de estos efectos secundarios. Pequeña Hom pronto trajo las cosas. Entonces hice que Pequeño Pandun contratara un carro y llevara todo junto. La señora Lee no quería que saliera, pero yo dije, si no salgo, ¿cómo sabrán los demás que soy una persona viva? La señora Lee no tuvo más remedio que ceder. Me dio el amuleto que había pedido. Llévalo contigo. Este amuleto ni siquiera tiene luz espiritual. Solo busca un poco de tranquilidad. Salí de la residencia, y sentí vagamente que alguien me estaba mirando. Pero ya tenía algunos planes en mente. No lo mencioné a nadie. Solo me sentí un poco preocupado. Cuando llegué a esa residencia con Liu Konkon, vi la disposición del lugar. Realmente me sorprendió. Un árbol tan grande bloqueando la puerta. El camino también es inclinado. Este lugar no cultiva energía positiva. ¿Cómo se le ocurrió a alguien construir así? ¿Acaso nadie le advirtió? Este tipo de disposición en una casa occidental se considera un mal augurio, ya que tiene poca luz. También obstruye el flujo de energía. Puede causar estancamiento de energía negativa. La puerta principal es el lugar por donde entra y sale la energía vital. Si un gran árbol bloquea la energía vital, hará que ese árbol consuma la fortuna de esa familia. El árbol en sí también puede formar un mal augurio. No solo afecta a esa familia, sino que puede afectar la disposición del Feng Shui de toda la aldea. Miré alrededor de este árbol, y pregunté a los dos dueños, después de todo, esta es su casa. ¿Cuántos años tiene este árbol, saben? Los dos principales sacuden la cabeza. No lo sé, supongo que debe ser. Han pasado unos 70 u 80 años. Las raíces deben haberse extendido 3 o 4 millas. Los tres entran al patio por el camino inclinado. Las copas de los árboles, como paraguas, cubren completamente este pequeño patio. Jin siente que he llegado. Ya se ha convertido en una anciana que espera en el patio. Discípulo rinde homenaje al maestro Lee. He estado esperando en vano, he venido a ver su templo. Pensaba en organizarlo según lo que dije. De alguna manera estaría bien. Ahora parece que no es una cueva de inmortal, sino más bien una cueva sombría. Gracias por su preocupación, maestro Lee. Solo que todos creemos que está bastante bien. No hay nada inapropiado, ¿verdad? Este lugar es tranquilo y seguro. Hay una montaña detrás. Podemos ir allí en cualquier momento. Asentí, viéndolo desde la perspectiva humana, pero desde la perspectiva animal. No es lo mismo. Además, estas pocas zorros originalmente cultivaban el arte de la zorro salvaje. No es extraño que les guste este lugar. Y ahora todavía orinan en el viejo inodoro en la puerta, usándolo como medio para hacer un truco de ocultación. La casa es solo un pacto que hice con ella, un vínculo. Liu, apresúrate, es su discípulo Ma, así que no afectó. ¿Todavía tienes el dinero del pato que pedí prestado la última vez? Sí. Ahora, la alianza saca una moneda de cobre. Me la entrega con cuidado. Pedí prestado este dinero. No tenía intención de pedirlo de vuelta, pero esta moneda de cobre me es útil. La guardé y entré. Dentro de la casa solo hay un altar, colgado con el templo de la diosa Zorro, el inmortal Puxi. Arriba solo hay el señor Lee, el señor de la vida y 4 zorros. Se puede decir que hay pocos humanos. Hay que saber que, en el noreste, en el templo de los Masian, no puede haber menos de 20 o 30 inmortales. Algunos incluso veneran a más de 100. Así que le dije a Liu. Más tarde, también debes hacer que Zhang Jin suba, para que lo repase. Es un polluelo. Me ayuda a investigar noticias a mi lado. Liu asintió. ¿Cómo se sube? Ya entiende el proceso. Me senté en la posición principal, preguntando sobre los asuntos que les había encomendado, para ver si habían investigado seriamente. Jin, les pedí que investigaran el paradero de ese hombre, y si había algún dios o espíritu con habilidades en los alrededores. ¿Hay resultados? ¿Lo han confirmado? El discípulo usó el lenguaje de los pájaros para preguntar a las aves cercanas. Obtuvo algunas noticias, pero aún no ha confirmado. Por eso no se lo dije al maestro. No hay problema, cuéntalo. Según un viejo zorro, ese hombre dejó el cementerio, y se dirigió a esta montaña de jade. Esa montaña de jade es un lugar sagrado de cultivo. Hay templos y monasterios. El templo es el templo de la montaña, dedicado al dios de la montaña. El monasterio es el templo de la tierra. Nosotros somos humildes. Solo actúan en la zona de Intianxian. No han ido a Yusan. Solo puedo buscar otras maneras de informarme. Otra cosa es el origen de esa investigación. También lo hemos averiguado. Fue hace 2 meses, que colgaron en un pequeño bosque fuera de Lizuan. Durante ese tiempo, los aldeanos reunieron dinero, y pidieron a un monje de Yusan Sanju que lo acompañara. Ese es el monje. Asentí con la cabeza. Por ahora, considero que estas 2 noticias son muy importantes. Jin respiró aliviado, y añadió. En cuanto a lo que nuestro maestro nos pidió investigar, sobre los practicantes en los alrededores, ya tenemos una idea general, pero no es lo suficientemente detallada. Nuestro pueblo tiene 11 aldeas, cada una con brujas y chamanes.
pero algunos solo engañan y estafan. Los verdaderamente capaces no superan una mano. En cuanto a los seres mágicos como nosotros, sé de 4, que son el gallo, el cerdo, el ratón y el buey. El gallo originalmente era un gallo de pelea criado en una familia noble. Tras adquirir conciencia, arrancó un ojo a su dueño original. Tras escapar, finge ser un gallo para conseguir comida. Si lo descubren, se complica. Después de que picoteó a alguien hasta dejarlo sangrando y se convirtió en una amenaza, se apoderó del pabellón de la brisa pura. Allí se mezcló con una bandada de gallinas salvajes. Este gallo tiene plumas grasosas, garras afiladas, pico fuerte como cuchillo, no es fácil de tratar. El antiguo dueño gastó dinero en contratar a 2 cazadores, pero ni los guerreros de las escuelas marciales pudieron atraparlo. El zorro se come al gallo. Incluso Ujin dice que no es fácil de tratar. Seguramente ha tenido tratos con él. El cerdo originalmente era una madre cerda de la familia, que paría varias veces al año, pero se convirtió en espíritu, y decidió no gastar más energía en criar. Pero una noche escuchó a su dueño decir que ya era viejo, que lo mataría para hacer carne en conserva, y vendería su carne el año siguiente. Entonces, mordió la puerta y escapó. En medio del caos del mundo, el cerdo espíritu, por su tamaño y edad avanzada, es el más grande. He hablado mucho con él. El ratón espíritu es el más extraño. Es una rata cuyos 5 colas están entrelazadas, y la más grande la mató. Las otras 4 se lo comieron, y desde entonces manda a las ratas, convirtiéndose en el rey rata. Por lo general, se queda en las profundidades. Especialista en técnicas de transporte y plagas. El buey espíritu era un buey de carga, de repente se volvió loco, y empujó a su dueño al suelo y huyó. Vive en el valle de Hyugie. El gobierno envió gente para capturarlo, pero él logró escapar. Tras escuchar esto, tuve algunas ideas. Exceptuando ese viejo cerdo negro, de carácter sencillo. Ninguno es una buena persona. Por supuesto, todo depende de la voluntad del maestro. Si el maestro puede convencerlos. Yo no soy de la escuela de dejar de lado la espada, y convertirme en Buda en el acto. Después de decir esto, volví a preguntar sobre el templo. Ahora que el templo ya está establecido, ¿has entrado en el reino dármico? Ya has entrado en el reino dármico. Es realmente un lugar parecido a una cueva de inmortales. Ahora que has descrito la escena del reino dármico, asentí con la cabeza. Esto es la ventaja de construir un templo y un lugar sagrado para los inmortales. Entonces puedes aprovechar a los soldados y generales de Chan, para protegerte mientras exploras el reino dármico, y buscas en los alrededores. Para crear a los soldados de Chan, se necesita absorber a los demonios de las montañas y ríos, y depositar en ellos tus propios pensamientos malignos para forjar a los soldados de Chan. De esta manera tus pensamientos se purifican cada vez más, y tu práctica se acelera. Los soldados de Chan albergan tus pensamientos malignos, y están conectados con tu mente. Cuanto más profundo sea tu nivel, más feroces serán los soldados de Chan. Podrán explorar el reino dármico por ti, transmitir mensajes y capturar a los fantasmas malignos. Ujin, al escuchar esto, sabía que era una técnica de protección extremadamente poderosa. Gracias, maestro, por transmitir la enseñanza. Si en la montaña no hay deidades, es fácil atraer a los demonios de la montaña, que justo te ayudarán a practicar la técnica de los soldados de Chan. Pero antes de eso, debo realizar un ritual, honrar a los demonios y calmar a los espíritus de la tierra. Después de todo, esta es una casa particular, y el Feng Shui es desfavorable. No puede resistir a los demonios y espíritus resentidos. Lamentablemente, tu virtud no es suficiente, ni tu protección. Solo alguien puede rendir culto en secreto. No puede haber adoración pública. De lo contrario, aunque solo fuera un pequeño templo o altar, sería mucho mejor que ahora, y no tendría que gastar mi energía personalmente. Ujin se sintió culpable, y dijo que se esforzaría en cultivar su virtud. Asentí. No hay prisa. Pero dices que, esas brujas y chamanes, si la mayoría solo fingen ser dioses y fantasmas, entonces ve a asustarlos un poco, haz que te rindan culto, y tú los ayudarás a resolver algunos asuntos. Así podrás recolectar pensamientos benevolentes y ofrendas para ayudarte en tu práctica. También es una forma viable. Ujin nunca había pensado en esto. ¿Está bien así? No es que según las leyes del inframundo, los que fingen ser brujas y chamanes, también deben ir al infierno después de morir, pero ahora en cambio los está salvando. Ujin asintió inmediatamente al oír esto. Entonces, mañana iré a resolver este asunto. No hablo de dirigir a estas personas, porque para invocar a la montaña, es necesario conocer el nombre completo de esta montaña durante toda la vida. Así que pregunté a todos si esta montaña trasera tenía algún nombre. Ujin ya lo había averiguado y dijo, esta montaña se llama Montaña Juezi, porque parece una pata de gallo, con 3 picos en forma de dragón, no muy alta, unos 30 o 40 zan. Asentí, ya que tiene nombre, seguramente tiene un espíritu. Después de todo, cuando alguien llama, hay una respuesta. Esto es mucho más fácil de manejar. Allí Liu Kong ya estaba siguiendo mis instrucciones. Prepararon el altar sagrado. Originalmente, el altar era para rendir homenaje a lo divino y misterioso, pero aquí solo hay un árbol genealógico de dioses. La fuente principal de la tradición proviene de su propio templo en vidas pasadas, el templo del maestro Bi. Por eso, rendir homenaje a los dioses es honrarse a uno mismo. Yo omití este paso, pero no puede faltar el acto de venerar el altar. Elegí usar agua sagrada para venerar el altar. Esto es más sencillo. Primero bebo el agua sagrada, luego rocío con agua sagrada alrededor del altar en las 4 direcciones. Así que, con la mano en forma de sello y sosteniendo la copa, mientras rocío agua y recito, rindo homenaje al cielo y la tierra con un hechizo. Al entrar en el altar, también coloco incienso en las 4 esquinas. Luego, empapo papel blanco en vino, y lo impregno con seda de perlas. Tomo la sangre del dedo de Liu Kong con una aguja.
Ujin también saca voluntariamente una gota de sangre. Estos materiales, molidos juntos, se convierten en tinta, y vuelvo a recitar hechizos. Primero, los 3 hechizos de respeto, respeto a la boca, respeto al corazón y respeto al cuerpo. Antes de recitar, no olvido nombrar a Liu Kongkong y Ujin. Que los dos memoricen bien, para que en futuras ceremonias puedan imitar. Después de terminar los hechizos, vuelvo a llamar a Liu Kongkong y Ujin. Incluso, muchas zorritas se arrodillan y ofrecen incienso, recitando en voz alta la veneración al Señor de la Ley, Li Sigong. Yo, por mi parte, recito el hechizo de bendiciones. Al terminar, puedo escuchar claramente las oraciones y pensamientos de los dos, y también percibo a distancia la presencia de la mujer maravillosa de vidas pasadas y presentes. Lamentablemente, varios intentos no lograron establecer la conexión. Parece que la última vez que conectamos, fue gracias a una gran suerte, que nos permitió usar el poder espiritual. Al ver que se logró obtener el poder espiritual, me tranquilicé un momento y no me preocupé por nada más, sino que tomé el pincel y dibujé el talismán. Aunque no tengo poder espiritual, puedo acceder directamente a la energía espiritual dentro del lago. Justo ahora, le pedí que me rindiera homenaje, para establecer una conexión. El Señor de la Ley también honra la posición del Maestro Bi, indica la intención de que la luz de la ley emerja, y que brille junto conmigo. Luego recité el hechizo de Chibi, y dibujé la serpiente de Fubi que se desplaza. Dibujé primero las fórmulas de las 5 direcciones y 5 elementos para la protección del hogar, así como el dragón azul, la tortuga blanca, el fénix rojo, el tigre blanco y la estrella de polvo de la noche. Y luego, llamé a Silly Pig para que colaborara en la prueba. Después de todo, esa casa es suya, no de Liu Kongkong. Como dueño, dispuso el arreglo del hechizo, para lograr la protección de las 4 espíritus y la estabilidad en las 5 direcciones, evitando que los demonios y espíritus malignos se atrevan a ofender. Cuando llegue la ceremonia de Ansan, algunos demonios malignos de la montaña, con su aura asesina, serán detenidos, y solo se invocará al verdadero dios de la montaña. San Erzu, siguiendo mis instrucciones, ofrecerá incienso en las 4 direcciones. Mientras ella ora, yo recito hechizos de protección, el hechizo de protección de la tierra y el hechizo de los 4 símbolos. Dando una vuelta a la casa, quemé los talismanes de protección de la tortuga blanca, el fénix rojo, el dragón azul y la estrella de polvo de la noche, y también los talismanes de protección de la estrella de polvo de la noche. Luego, en el patio, quemé los talismanes de protección de los canales y de la antigua protección. El registro de los talismanes de protección del Palacio del Dragón, esperando para usarlos en la ceremonia de llamada a la montaña. La invocación del talismán del dios de la montaña no era tan informal, incluso era bastante solemne. Me vieron pisando el compás, haciendo el sello de la espada con la mano y recitando frente al talismán dibujado. Montañas, ríos y tierras vacías, espíritus salvajes de cristal ígneo, escuchen mi mandato. Mi cuerpo no se había recuperado mucho, y después de este ritual, mi rostro se volvió aún más pálido. Después de descansar un momento, entregué este talismán para despertar al dios de la montaña, a Liu Kongkong. Esta noche pasaremos aquí. Y al mismo tiempo, mi final se adelantará aquí. ¿Tienes miedo? Liu Kongkong no mostró ningún temor. No. Tú, Ujin, entrarás en el reino de la ley para prepararte y convertirte en soldado. Según lo que dije, debes sacrificar y refinar la energía maligna de las montañas y ríos, para crear pensamientos malignos. Solo ustedes 3 deben proteger a Ujin como guardianes. No lo descuiden. Di mis órdenes, y todos ellos las aceptaron con respeto. Una vez más, pisé el compás con firmeza, haciendo el sello de la espada. Liu Kongkong quemó el hacha del dios de la montaña Zhao Jin, con un incienso encendido clavado en la cabeza. Con un movimiento del sello de la espada, lo apagué. Liu Kongkong tembló, y las llamas de la vida en sus hombros se extinguieron. Por eso pudo ver el reino de la ley y el mundo de los vivos, superpuestos en una escena turbia, y por un momento se mostró sorprendido y curioso. Justo cuando iba a mirar a su alrededor, le grité que no se distrajera y recitara conmigo. Por orden del maestro de la ley del monte Fenglin, anuncio a las montañas y tierras vacías de Banlin: escuchen mi mandato. ¿Dónde está el dios de la montaña del monte Jihuezi, señor de este lugar? Acudan rápido al altar, si no son sabios serán destruidos. Si no obedecen, morirán, así es la orden. En un instante, el viento de la montaña aulló, como si un trueno sordo se hubiera despertado. Y luego miles de pájaros inquietos levantaron vuelo. En el monte Jihuezi no hay un dios de la montaña en sentido estricto, pero hay almas errantes, fantasmas hambrientos, y muchos espíritus malignos de todo tipo. Con este ritual, fue como si hubiera picado un avispero, y todos vinieron juntos. Las energías malignas acumuladas en lugares desconocidos fueron atraídas y agitadas, y una densa niebla repentina se extendió por la montaña. Sombras de fantasmas llenaban la casa. Parecían bestias salvajes o figuras humanas. Los perros de los aldeanos al pie de la montaña ladraban furiosamente al principio, pero pronto dejaron de ladrar y temblaron, metiendo la cola y huyendo aterrorizados. El templo de la aldea emitió una luz roja, que se conectó con las cocinas de miles de hogares, y así cada casa parecía tener un poco de luz. No hay un dios de la montaña en el monte Jihuezi. Por eso estos espíritus malignos creen que quien responda a la llamada será el dios de la montaña del monte Jihuezi. Ujin, estrellas y constelaciones, lugar de práctica del reino de la ley. Comienza a practicar el mal según te dije, pero lo que ves son sombras de fantasmas frente a un gran árbol, dando vueltas alrededor de la casa, sin encontrar la entrada. Algunas sombras parecen animales, otras humanas, algunas parecen árboles, enredaderas, y otras una masa negra. Todas ellas mirando fijamente esta casa. Hay más de 100. Aunque haya establecido las 4 líneas de los 5 elementos, sin hablar del templo, escondiendo la entrada, estos fantasmas no pueden entrar. Pero si se rebelan, eso definitivamente no sería una buena noticia. Lo que Liu Kongkong vio fue aún más aterrador.
Lo que vio fue la superposición del mundo espiritual y la realidad. Borroso. Pero precisamente esa difuminación da espacio a la imaginación. Búhos diabólicos, cerdos diabólicos, serpientes diabólicas, y pequeños polluelos diabólicos, gatos diabólicos, perros diabólicos. Todos contienen yin y mala suerte, miran con atención. Yo también vi estos fantasmas, y con agudeza percibí que entre los cerdos diabólicos había uno diferente. El fantasma muerto emite una aura negra. Su rostro pálido, lleva un sombrero, como si fuera un túmulo. Su ropa también es de color tierra. En sus cejas y ojos hay una fuerte presencia de mala suerte, odio y resentimiento. En el siguiente momento, en mi mente surgieron algunos fragmentos de imágenes. Es la memoria del cuerpo original que fue despertada, una resonancia del alma. Esa es mi alma original, que también se convirtió en un fantasma yin y en mala suerte de tierra. De repente entendí que el cuerpo original no murió por separación del alma. Al contrario, el alma todavía estaba en el cuerpo. Simplemente fue suprimida y atrapada. Se convirtió en un vegetal, hasta que fue enterrado en el lugar designado y allí falleció. Porque el cuerpo original ya había sido transformado en la tierra de los 5 elementos. Una mala suerte de tierra en los fantasmas de los 5 elementos. Los fantasmas de los 5 elementos son creados mediante 5 métodos, matando a personas con destinos especiales para convertirlas en fantasmas de los 5 elementos. Si en el pasado había fantasmas de madera, entonces la madera vence a la tierra. La tierra vence al agua, el agua vence al Buda, el fuego vence al metal, y el metal vence a la madera, completando el ciclo. Por lo tanto, se puede crear desde cualquier línea de los 5 elementos. No sé cuántos fantasmas creó ese sacerdote. Si no se reúnen todos los 5 elementos. Los fantasmas de los 5 elementos no son difíciles de manejar. Pero si los 5 elementos ya están completos, entonces será problemático. Los fantasmas de los 5 elementos son muy peligrosos. Porque la mayoría de las cosas en el mundo son de los 5 elementos adquiridos, incluyendo la arquitectura y el feng shui de las personas. Los fantasmas de los 5 elementos pueden poseer cualquier cuerpo humano, robar su energía vital. Y después de la muerte, la persona ni siquiera puede convertirse en un fantasma. Solo puede ser controlada como una prisión de fantasmas. Los 5 tipos de mala suerte punzantes, cada uno dañó a 4 personas. Y así se transformaron en la tribu de fantasmas de los 5 elementos. Los fantasmas de la mala suerte son específicos. Si dañan a 9 personas, será una pequeña eficacia de los 5 elementos. Así pueden crecer lentamente, incluso matar a 1 de cada 10, convirtiendo el mundo en un reino de fantasmas. El cielo y la tierra se vuelven yin y yang, formando a los reyes de los 5 lados. Además, los fantasmas de los 5 elementos pueden transportar riquezas, entrar en las casas sin ser detectados, sin temor a los guardianes del hogar. En mi vida pasada, conocí a un hechicero malvado que creaba fantasmas de los 5 elementos. Pero en la Tierra Central, las leyes eran estrictas. No permitían hacer daño a otros. Solo usaba la ventaja de un orfanato. Hizo daño a 5 niños y creó fantasmas de los 5 elementos. Esto fue algo que mi discípulo encontró. Pero incluso mi discípulo solo se limitó a alejarme a mí. Yo también tengo amplio conocimiento y sé de estos asuntos. Es la ley de las montañas yin, una maldad dentro de otra, un mal dentro de otro mal. La única forma de romperla es usando cosas que no están en el postnatal. Cosas dentro de los 5 elementos. El rayo y el trueno no están dentro de ese rango. Por eso puede vencer a todos los fantasmas de los 5 elementos. Las antiguas leyes del trueno son realmente feroces y sin piedad. Cuando logré alcanzar el gran cielo del Zhou, ya era mayor. No era de niño, no podía dominar la ley del trueno puro yang. Ahora no hay electricidad de alta tensión. Para practicar la ley del trueno se necesita primero el trabajo de la pequeña circunferencia del Zhou, para poder crear el trueno en la palma de la mano. Supongo que tiende hacia esa senda malvada. Esas personas no han logrado dominar el espíritu de los 5 elementos. Primero, no es fácil encontrar a alguien con la suerte adecuada. Depende de la suerte. Segundo, desde el principio hasta el final, solo ese espíritu de la flecha azul y el espíritu de la flecha colgante aparecen. Además, durante mi calamidad de resurgir, el espíritu de la flecha colgante fue fácilmente rechazado. Cuando entré en la residencia de Su, fui yo quien lo atrapó sin que pudiera escapar. Si ya hubiera dominado el espíritu de los fantasmas de los 5 elementos, habría entrado y salido libremente hace tiempo. Miro la moneda de cuervo en mi mano. Esa moneda es la clave para vencer a ese espíritu. Pero, ¿y ese malvado todavía no aparece? En el bosque de pinturas, el aire más aterrador de la energía yin se desplaza. Un gallo que parece un bastón de altura aparece fuera de los fantasmas. El dios de la montaña de Hyuhue. Este ser está impregnado de yin malvado. Salta y brinca. Cada salto se acerca más a la base de la montaña. No tiene corporeidad. En realidad, es como un espíritu maligno. Porque los campesinos creen que esa montaña parece un gran pie de gallo, con una máscara puesta. Y también es algo así. He llamado a la montaña con éxito el dios de la montaña de Hyuhue. En realidad, no tiene mucha divinidad. Más bien parece un espíritu maligno. Es una colección de voluntades naturales. Y también una colección de percepciones populares. En comparación con otros fantasmas, cumple mejor con las características del dios de la montaña. Lo miro, aunque tiene un cuerno tan grande. Solo con pensarlo parece fácil de manipular. Pero si mide una zanja de altura, y salta y brinca en la noche, persiguiendo a la gente, todavía es muy extraño y aterrador. El sello de protección no lo detuvo. Al fin y al cabo, yo lo invoqué. La pequeña residencia no puede contenerlo. Él se quedó inmóvil frente al altar. Parece no tener voluntad propia. Pero sé que está observando a las personas en el patio. Está aprendiendo y creciendo. También siente curiosidad. Si quiere pisar a alguien, puede pisar a quien quiera. Eso es el chamanismo. En la creencia de que todo tiene espíritu. El espíritu no tiene noción de bien y mal postnatal.
pero también puede ser influenciado por nociones de bien y mal posteriores. Por eso, en realidad, no es un dios de la montaña. Solo tiene la potencialidad de serlo, una espiritualidad de la montaña. Liu Kongkong también quedó sorprendido, quedó atónito. Le di una patada para despertarlo. Luego, Lian Mao, según mis indicaciones, comenzó a comunicarse con el dios de la montaña Jiehuezi. Él apagó 2 lámparas. Solo quedó una encima, que también parpadeaba. Con la bendición de la estrella espiritual Yu Jin, el zorro celestial, pronto entró en la fase de percepción natural. Él comprendía la gran pata de gallo frente a él, pero en su mente apareció la imagen real de toda la montaña Jiehuezi. Su espíritu se comunicaba con el espíritu de la montaña, y antes de que mi altar pudiera controlar a este dios de la montaña Jiehuezi, si no lograba formar un pacto y completar la invocación chamánica, activaría un plan de respaldo. Por suerte, el conocimiento adquirido por el bosque de Jiehuezi fue asimilado tras el contacto con Liu Kongkong, y naturalmente se formó el pacto. Apareció una marca de Jiehuezi, y el dios de la montaña Jiehuezi comenzó a cambiar, tomando una forma humana no tan real, creando directamente una personalidad. Yo mismo escribí el puesto del dios de la montaña Jiehuezi en el registro divino, paralelo a Ujin. El dios de la montaña Jiehuezi tuvo una reacción. Se convirtió en un hombre sin rostro, y tocó el registro divino. Luego se adentró en él, entrando en el espacio del dojo. Ujin, dentro del dojo del reino de la ley, de repente vio a este hombre sin rostro irrumpir, lleno de energía maligna. Antes de que pudiera reaccionar, siguiendo mis órdenes, extrajo la energía maligna de él, y la impregnó con su propia intención. El dios de la montaña Jiehuezi también recibió la intención de Ujin, y adquirió forma animal. Su rostro se fue solidificando, finalmente mirando hacia el Maestro Supremo en lo alto. Quizás el puesto de duque, como un pequeño sol, la fuente de todo el reino de la ley. Extendió la mano para tocarlo, pero ese ya era otro mundo. ¿Cómo podría tocarlo? Dentro del reino de la ley, el dios de la montaña Jiehuezi, aunque primero obtuvo personalidad de Liu Kongkong y forma animal de Ujin, no puede alcanzar la divinidad o la deidad superior. Sin embargo, ya he comenzado a hacer algo para darle un nombre, ya sea en el taoísmo, budismo, chamanismo o incluso en las sectas demoníacas de América. Todas las religiones del dios Jiehuezi siguen las reglas antiguas, que dicen que los demonios, monstruos y espíritus, o cualquier ser sobrenatural tiene un nombre verdadero. El nombre verdadero es una de las fuentes del poder divino. Quien lo conoce puede controlar a los seres sobrenaturales. Este espíritu de la montaña no puede llamarse siempre dios de la montaña Jiehuezi. Y para el taoísmo local, los dioses tienen nombres secretos. Así que le daré un nombre junto con el espíritu de la montaña y la pata de gallo. La forma del uniforme se combina en un misterio. Este es su verdadero nombre. Y Tou es la parte superior de la palabra trueno. Simboliza dar órdenes. Significa que el cielo te otorga este nombre. Tomando su primer sonido, el personaje San es la mitad inferior del personaje Yue. Representa el poder del dios de la montaña. Tomando el segundo sonido, fantasma es su forma y cualidad. Leyendo su pronunciación original, se obtiene el símbolo de golpear con garras. Unir los sonidos de golpear y enrollar, también es la lectura del lector. Desde entonces, aunque este carácter divino secreto es solo uno, tiene 2 sílabas. Fu Wei Lujue es un personaje especialmente creado, como un carácter especial. Y también su pronunciación fue creada especialmente, para representar el nombre de la divinidad. Después de crear este carácter, rápidamente dibujé un nuevo talismán del dios de la montaña, para reemplazar la imagen del dios de la montaña local, y convertirlo en un símbolo secreto del espíritu local. Luego grité con fuerza, en nombre del maestro de la ley de la montaña Lin, te otorgo tu verdadero nombre, dibuja el talismán y revela su esencia. Si responde, nace, si no, se dispersa, como la ley manda. En el reino de las leyes, el gallo de la montaña. El dios de la montaña, emite el nombre secreto. Claramente se endureció, acaba de endurecerse. En el siguiente instante, la cara sin rostro empezó a formar rasgos. Realmente se parece un poco a mí. Con cuerpo humano y garras mecánicas, vestido con ropa negra. Su expresión es rígida. Parece que todavía no se ha adaptado. Sosteniendo una garra mecánica como arma. Y yo siento que mi espíritu está debilitado. Mi cabeza da vueltas. Parece que el otorgamiento del nombre fue exitoso. Forcé la eliminación de la barra azul. No basta con quitar la barra de vida. Resistiendo la tentación de probarlo. Tomé la mariposa del muro y la coloqué en la posición del dios de la montaña del gallo de la montaña, en la parte trasera de la inscripción en tinta negra. Escribí con cinnabar en papel amarillo este carácter, y lo pegué en el lugar correspondiente. Los guardias colocaron la imagen del dios. Esta es la forma de esconder la imagen. Pero ni siquiera alcanzaron la imagen. Solo es un simple altar. Solo escribieron una sílaba al final. Pero también lo probaron. Creé y dominé su verdadero nombre secreto, y puedo controlarlo a voluntad. En el siguiente instante, fue revelado. Y apareció en el mundo exterior. Este símbolo ya tiene cierta apariencia de un dios protector. Y después de obtener el verdadero nombre, posee la esencia del espíritu, es decir, su verdadera alma y espíritu. Al alejarse del ámbito de la espiritualidad natural, se dirige hacia la divinidad de la personalidad. Todos los fantasmas le temen, aunque no necesariamente tengan divinidad en ellos, pero su rango como espíritu natural es ese. Es más alto que esas almas y apariciones, pero solo es temor, más bien, es avaricia. Un perro fantasma no deja de ladrar, no puede evitar lanzarse primero a morder, y enseguida todos los fantasmas se lanzan hacia él. Justo corresponde a la corona de las águilas que pastorean ovejas. No me preocupa en absoluto que este dios guerrero vaya a perder. Primero, debido a la comunicación con las montañas y los bosques. Quedé paralizado por el yin maligno que llevaba consigo. El pequeño gordito recuperó las 2 llamas solares en sus hombros.
那掠撅也是争气，鸡爪一挥，便将那拳鬼分成几段，化作了一团阴气。其他恶煞咬到他身上，好似咬到了坚硬的石头。Y él las aplastó de un golpe. Le di la orden de atrapar el espíritu original y convertirlo en tierra para matar demonios. Él se fue sin prestar atención, simplemente manteniendo su antigua costumbre, saltando de un lado a otro. Si había algún malvado en el camino, lo aplastaba directamente. No había forma de que pudiera ser entrenado en el arte de la tierra para matar demonios. No tenía ninguna intención de luchar. Inmediatamente usó la técnica de escape por tierra. Pero este es el dios de la montaña, el señor. Y en el siguiente momento fue atrapado por este dios guerrero. Luego, este dios guardián regresó al patio para informarme. Este demonio capturado aún no estaba tranquilo. Me miraba fijamente, emitiendo un aullido lleno de rencor. Pero claramente no tenía conciencia. Suspiré, y saqué esa moneda de cuervo. Y el demonio de tierra fue inmediatamente absorbido en la moneda de cobre, quedando bajo el control del señor del lugar. Envolví la moneda de cobre con un talismán de paz del alma. Y me senté en la silla, ya que había realizado un trabajo de alta intensidad, invocando y rechazando dioses, moviendo almas y voluntades. Mi cuerpo físico no estaba recibiendo suficiente energía, lo que corresponde a la práctica sin cuidar la vida. Síntoma de la primera enfermedad de la práctica. Puse las galletas que había preparado en mi boca, y tras un rato de meditación para calmar mi mente, después de media hora, me sentí un poco mejor. En ese momento, en el patio, Liu estaba probando curiosamente sus propios hechizos. Aproveché la espiritualidad del dios de la montaña, y ya lo había ayudado a avanzar, directamente al umbral. No solo podía tomar prestados algunos hechizos de Ujin, sino que también podía usar la bendición del dios de la montaña, que le otorgaba su talento. Los talentos que le otorgaba la luna eran dos. Uno era la manifestación de lo oculto, es decir, abrir el ojo del yin y el yang, añadiendo daño a los espíritus. El otro era observar montañas y leer energías. Los humanos conocen la dirección de la energía de la Tierra. También se aplica a observar la energía de las personas, la energía de los demonios, la energía de los fantasmas, la energía de la abundancia material. Estos dos talentos son muy prácticos. Son mucho más convenientes que los 5 pequeños hechizos que Ujin puede prestar. ¿Cómo te sientes?, le pregunté al ver que se divertía. Ahora que tienes estas cosas invisibles en tus ojos, ¿te afectará? Sí, hay algo de impacto, pero no es tan malo, respondió Liu emocionada. Creo que esta vez he logrado completar mi práctica. Asentí con la cabeza. Prueba más en casa. Puedes reducir activamente tu percepción espiritual. De lo contrario, el consumo de energía de tu cuerpo físico será bastante grande. Igualmente, al ver estas cosas, si ellos descubren que puedes ver y oír, también es muy problemático. Los instrumentos rituales del samaísmo son muchos. Puedes intentar hacerlos tú mismo, basándote en tu propia intuición, prestando el poder de Ujin, o el poder del dios de la montaña para consagrarlos. Tendrán un uso maravilloso. Te hablaré de los instrumentos rituales comunes, que básicamente combinan la aparición de uno. Todos son instrumentos muy adecuados. Por ejemplo, cuando regreses, puedes tallar tú mismo una máscara de madera del dios de la montaña, o una máscara de madera del zorro celestial, pintarlas y así pueden sustituir la posesión. Al adherirse a la máscara, mantienen su poder, y al mismo tiempo tu mente será un poco más libre. Los huesos divinos pueden intimidar a los espíritus, y las bestias también pueden ser ahuyentadas. En ese momento, el alma divina de Ujin sale del registro divino, y regresa al cuerpo físico. Una hermana tonta con cara azul y colmillos, con rostro de bestia, empuña un gran cuchillo y lo sigue diciendo. Feroz y egoísta, fija la mirada en todos. No está mal tu patrulla por la montaña. Tu poder es aceptable, eres experto en técnicas secretas de búsqueda en la montaña. Ahuyentas bestias, buscas hierbas medicinales, colocas trampas ilusorias y también puedes capturar almas. Ahora que hemos sometido al dios de esta montaña, la energía maligna de esta montaña puede ser usada a nuestro antojo. Hay un territorio básico para los rituales de almacenamiento. Tu nivel no es alto. Aproximadamente puedes mantener a un equipo de 12 soldados armados a tu lado. Pero este dios de la montaña puede ayudarte a controlar 50 o 60. Solo que no sabemos si la energía maligna de esta montaña puede consagrar tantos soldados. Lo que harás a continuación es consagrar el frasco para soldados armados, para almacenar la energía maligna y colocarlo frente al altar para ofrecerlo. Cada primer día del mes, pon comida en el frasco, y una gota de sangre para alimentarlo. Seguía Ujin mientras explicaba el medicamento para el almacenamiento. El almacenamiento de energía maligna es una técnica que también puede capturar a los soldados muertos derrotados en antiguos campos de batalla. Esto se parece más a los soldados fantasmas, pero Ujin tampoco tiene esa habilidad de someter a los soldados muertos derrotados. Ellos hacen el almacenamiento por mí, ahorrándome mucho esfuerzo, y yo estoy libre. Después de explicar el almacenamiento, Liu Con me explicó cuidadosamente las reglas. Primero, no matar indiscriminadamente, incluyendo a esas almas errantes y fantasmas, que ya son muy desafortunados. Si los maltratas o los usas para experimentar con hechizos, sería abusar de los débiles. No se debe sacrificar indiscriminadamente. Segundo, nunca recolectar ofrendas y sacrificios de familias pobres. Solo se debe ganar dinero de los ricos. En realidad, el principio es igual que el primero. No se debe pelear con hechizos para mostrar poder. Tercero, después de obtener poderes mágicos, a uno le gusta presumir, y al mismo tiempo las emociones se amplifican sin límite. Se vuelve fácil disgustar a unos y otros, y entonces se guarda rencor.
y más adelante se pierde toda medida. Esto es lo que se llama la obsesión demoníaca. Como se dice, cuanto más profundo es el cultivo, la prueba se vuelve más grande, no podrás mantener tu corazón puro, y te desviarás del camino. Si cometes estas 3 prohibiciones, no será necesario que yo retire tu hechizo. Te atraerás tú mismo la calamidad, y difícilmente tendrás un buen final. Hoy te transmito estas 3 prohibiciones, si las violas, el Dios protector te dará una advertencia. Corrige tus pensamientos, debes recordarlo en tu corazón. Lo mismo se aplica a Ujin. Y a la pequeña zorra. Ustedes ya tienen dificultades en su cultivación, acumular méritos. Para lograr pronto la verdadera realización. Antes, yo solo enseñaba a fortalecer su poder, sin enfocarme en esto. Ahora que resolvimos el asunto del alma primordial, las almas y los espíritus son mucho más fáciles de manejar. Voy a darles una lección adicional. Pensando en esas cosas, cerraré los ojos y descansaré. Restauraré la energía espiritual que acabo de gastar. Y al amanecer del día siguiente, con un bostezo, regresé a la residencia de Li. Pero no salí durante la noche, no regresé en toda la noche. En la residencia de Li ya estaban muy preocupados. Salí con Liu apresuradamente, sin regresar en toda la noche. Dijeron que fui a la residencia de Liu, pero cuando preguntaron, los dos ni siquiera regresaron ayer. La residencia de Liu pensaba que Liu Kongkong había pasado la noche en la familia Su. Al volver a la residencia, los padres de Li querían reprenderme por no haber regresado anoche. Pero al ver lo cansado que estaba, no tuvieron corazón para hacerlo. Solo esperaron a que hablara yo mismo. Al llegar a casa, primero puse la moneda de sellado de las almas originales en el suelo del templo budista, junto a la estatua de Buda. Y luego fui a asearme. Después de asearme, comí gachas de carne y sopa de cordero, y mordí un trozo de comida. Y solo entonces me acosté en la cama a descansar. Dormí hasta el mediodía, cuando Xiao Hong vino a despertarme, diciéndome que era hora de comer. Desde la última vez que ella me ayudó a superar una calamidad, ya me tiene algo de admiración, pensando que soy invencible, que puedo conocer el futuro, lo descubrí al salir de la muerte. Anoche no regresé a la residencia, ¿pasó algo? La señora y el señor no durmieron toda la noche, y enviaron gente a buscarte a la residencia de Niu. Asentí con la cabeza, algo agobiado. Lo entendí, en mi habitación. Volví a comer gachas y sopa de cordero. Mi cuerpo se calentó mucho, al ver que afuera salió el sol. Me levanté a tomar el sol, a disipar el frío. Me recosté en una silla, medio dormido, con los ojos entrecerrados. Las mordidas de la comida tenían sabor a tinta, una tras otra. Pero afuera en la puerta sonó el golpe. El portero abrió la pequeña puerta, y era un pequeño taoísta, con aspecto de que le deben dinero, de mal humor, y solo llevaba una carta. Es una invitación de mi maestro para el señor Li en la residencia Li. Percibí que algo no estaba bien, y me levanté de inmediato, y me acerqué a él. ¿Quién es tu maestro? El pequeño taoísta, al verme acercarme, se asustó un poco. Retrocedió unos pasos, en silencio, pero sus ojos estaban fijos en mí. El señor Li salió del salón. Un poco nervioso, tomó la carta. Dile a tu maestro que ya recibí la carta. Me di la vuelta y miré fijamente a Li Fu, elevando el tono. ¿Quién es ese taoísta? ¿Puedo ver esa carta? Dijo Li Fu. Es un amigo mío. Antes estudiaba en el templo Wanzhong Qingjin, y me hice amigo de él. ¿Para qué quieres ver esa carta? Interrumpí a Li Fu, bajando un poco la voz. Soy el taoísta que murió antes, y que fue enterrado en el cementerio común. ¿Por qué mencionas eso? No hables de cosas desafortunadas. La madre de Li salió del campo de monos. No seguí preguntando. Después de todo, si preguntaba más, parecería que estaba presionando, pero ya tenía la respuesta en mi mente. ¿Qué significa que ese taoísta entregue la carta a plena luz del día? ¿Es una provocación intencional hacia mí? Y Li Fu aún tiene contacto con él. Esta carta parece que Li Fu primero le preguntó a ella, y ella le respondió, es decir, después de que regresé. Li Fu ya estaba en contacto con ese taoísta. Me di la vuelta y no presté atención al pequeño taoísta. Padres, siempre he esperado que estén de mi lado. Para ser claros, ya he muerto una vez, y fue una muerte extraña. En aquel entonces fui traicionado. Quizás fue un complot. Y ahora que por fin he vuelto a la vida, solo quiero buscar la verdad. Los respeto, pero espero que no se dejen engañar por extraños, porque las cuentas pequeñas se pagan, pero las grandes se pierden. Si me ven como un demonio, me iré, pero si solo tienen dudas, pueden preguntarme directamente. Li Fu se sintió incómodo por un momento, sujetando la carta con una mano vacilante. Pero entonces el pequeño taoísta dijo, ¿tu demonio, aún quieres engañar a la gente? Has tomado el cuerpo de otro, ¿y aún quieres ocultarlo? Los miré, luego miré a Li Fu y a su madre, y ninguno de los dos se atrevió a mirarme. Por un momento me quedé sin palabras, no confronté a ellos dos, solo reprendí al pequeño taoísta. ¿Dónde está tu maestro? Si tienes valor, que venga a enfrentarme cara a cara. Estos días ha enviado fantasmas para hacer daño. Realmente es ruin y traicionero. Ahora que no puede hacer daño, intenta sembrar discordia. ¡Qué malvado pensamiento! No discutiré contigo, ve y díselo a tu maestro. Ya he capturado al demonio tallado y al demonio del sonido. Si tiene valor, que venga a buscarme personalmente. Si no viene a buscarme, yo iré a buscarlo personalmente. Vamos a ajustar cuentas. El pequeño taoísta casi no pudo contenerse para no insultar, pero mi mirada lo detuvo, las palabras se le quedaron en la garganta. Lárgate. Le hice un gesto de que se fuera, aprovechando la autoridad que recién recuperé, y el poder residual de haber sometido ayer al dios de la montaña. Asusté tanto al pequeño taoísta, que cayó de culo al suelo, y salió corriendo como pudo.
mirando la figura desaliñada del pequeño taoísta. Volví la vista hacia mis padres, con una mirada tranquila. Padre, madre, ¿qué decía la carta? El maestro suspiró y finalmente abrió el sobre.